Un segundito, que no sé. Déjenme conectar la tableta. Tirip. Ya. Entonces vamos a ver. Ahora sí cogió el lapicito. Ya. Entonces vamos a ver este ejercicio que ayer quedó pendiente. Entonces vamos a terminarlo y explicar cómo yo saco cada una de estas cositas. Que ayer alguien me preguntó este ejercicio, así que vamos a empezar. Entonces vamos bien. A mí me piden, me dan esta función, me dicen, bueno, sea esta función definida de esta manera, en la que yo evalúo la función en esta expresión siempre que todos los puntos sean diferentes del 0, 0, y yo lo evalúo en 0 si es que justamente es el 0, 0. Le digo, bueno, vamos a ir haciendo cada uno de los literales que me van solicitando aquí. Entonces vamos primero con el literal A. Entonces a mí me dicen, fíjese, que yo quiero obtener la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y en todos los puntos que son diferentes del 0, 0. Y digo, bueno, vamos a ver. Yo quiero obtener la derivada parcial con respecto a X, ¿verdad? En todos los puntos X, Y, pero considerando que estos puntos X, Y son diferentes del 0, 0. Ah, ya, yo digo, perfecto. Entonces, cuando si a mí me dan una función y yo me doy cuenta que para esos puntos que a mí me están pidiendo que saque la derivada, yo tengo una expresión, yo puedo sacar simplemente, ¿qué es lo que hago? Lo hago como yo sabía, como yo derivaba en cálculo una variable, por medio de las reglas que yo conozco. Entonces, en este caso, yo me doy cuenta que para todos los puntos que son diferentes de 0, 0, yo tengo una expresión para poder derivar, que es esta que yo tengo aquí. Entonces, sacar la derivada para todos los puntos que son diferentes del 0, 0, simplemente es derivar teniendo en cuenta que las reglas que nosotros conocíamos de cálculo una variable. Entonces, vamos a sacar primero esa partecita, la derivada parcial de f con respecto a x, de x, y. Entonces, cuando yo saco, en este caso, cuando yo tengo una expresión para derivar, cuando yo tengo una expresión, lo hago considerando, como yo estoy sacando la derivada parcial con respecto a x, todo lo que no sea x, lo considero como una constante y aplico reglas de cálculo de una variable. Entonces, aquí, como estamos sacando la parcial con respecto a x, todo lo que no sea x lo voy a considerar constante. Y digo, bueno, vengo para acá y entonces voy a derivar esta expresión que yo tengo aquí, que encerré en este circulito. Entonces, aplico, pues aquí aplicamos las reglas que nosotros conocimos. Por ejemplo, aquí puedo derivar o puedo aplicar la derivada del cociente. Entonces sería el denominador al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. El denominador, x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada del numerador. Recuerden que yo, como estoy sacando la derivada parcial con respecto a x, todo lo que no sea x es constante. Entonces voy a sacar la derivada del numerador. ¿Qué sería que en el numerador que tengo? Un producto. Entonces, ¿qué aplico? La regla de un producto. Entonces sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, que sería 2x, ¿verdad? Y digo, perfecto. Ahora, menos el numerador, que es x por y, x al cuadrado menos y al cuadrado, por la derivada del denominador. Entonces, como estoy sacando la derivada con respecto a x, me quedaría 2x, porque ese y cuadrado sería como que si fuera una constante. Y digo, perfecto, entonces aquí simplemente ya saqué esta derivada y vamos a expresarlo un poquito más bonito. Entonces, como esto ya lo hicimos ayer, lo hacemos un poquito rápido. Aquí tenemos x al cuadrado más y al cuadrado y vamos a realizar estas multiplicaciones. Aquí tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, que multiplica ¿a qué? A x al cuadrado por y menos y al cubo más 2x al cuadrado y menos, aquí realizamos esta multiplicación de manera directa, tendríamos 2x aquí, x al cuadrado por x es x al cubo, por esta x sería x a la cuarta por y, menos por menos es más, 2, me quedaría x al cuadrado por y aquí al cubo. Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Vengo para acá y tendría x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Y ahora hago la multiplicación de acá. Me quedaría x a la cuarta por y menos x al cuadrado por y al cubo más 2x a la cuarta y, ¿verdad? Y digo, perfecto, ahora bien, por y más x al cuadrado por y al cubo menos y a la quinta más 2x al cuadrado y al cubo. Perfecto. Y todo eso menos 2x a la cuarta y más 2x al cuadrado y al cubo. Yo digo, perfecto. Entonces así, simplificamos lo que podemos simplificar y vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Verdad? Démosle un segundito que está sonando por aquí en celular.
Ya, perfecto, disculpen la interrupción. Entonces vamos a ver, ahora simplemente aquí, ¿qué me queda? Pues simplificar lo que pueda simplificar, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, este 2x cuadrado y se va con este 2x cuadrado y. ¿Qué más puedo simplificar? Eh, aquí en este caso, ¿qué más puedo simplificar? Por aquí, a ver, este x vamos poniendo, a ver, primero lo que no puedo simplificar, este menos y al cubo, se queda ahí porque no lo puedo simplificar con nada más. Aquí, este x al cuadrado y al cubo se suma con 2x al cuadrado y al cubo, y también lo puedo sumar acá con 2x al cuadrado y al cubo, entonces sería 2, 2, 4 y acá 5. Ah, pero este se simplifica con este, entonces queda este, entonces simplemente me quedaría más 4x al cuadrado y al cubo. Y de ahí me quedaría más x a la cuarta y eso me quedaría. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Pues lo que hago es sacarlo por medio de ¿qué? De lo que yo conozco. Derivo, como yo, con lo que yo conozco, pero teniendo en cuenta que si yo estoy derivando con respecto a x, todo lo que no sea x, lo considero constante y ya está. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? O si no, seguimos con esta partida. Ya saben que tienen alguna duda, me interrumpen, no, yo no tengo problema. Entonces, ahora bien, vamos a sacar la derivada de f, pero con respecto a ¿qué? A y, de x, y. Entonces, ¿qué voy a derivar ahora? Pues en este caso, bueno, aquí lo voy a especificar. Estoy sacando esta derivada, ¿para qué puntos? Para todos los puntos x, y que son diferentes del 0, 0. Allá. Ahora bien, ¿cuál es la expresión que yo estaba utilizando para sacar esta derivada? Es esta que nosotros tenemos aquí. Entonces yo me doy cuenta que para los puntos 0, 0, diferentes del 0, 0, tengo una expresión para poder derivar. Entonces cuando yo tengo la expresión, pues es muy bonito todo porque lo puedo hacer de esa manera. Ahora bien, entonces simplemente lo que voy a hacer es sacar esa derivada con respecto a y, es decir, voy a aplicar las mismas reglas de cálculo de una variable, pero todo lo que no sea y, todo lo que no sea y, porque estoy sacando la derivada con respecto a y, todo lo que no es y lo considero constante y ya, tal cual. Entonces vamos a sacar la derivada de f con respecto a y en el punto x, en el punto de f, la derivada de f, y, sacamos la derivada parcial con respecto a y. Yo digo, perfecto, entonces de nuevo aplicamos lo que yo conozco. Ahora derivo como estoy derivando con respecto a y, todo lo que no es y lo considero constante. Entonces yo digo, bueno, aplico de nuevo la regla ¿de qué? De la división, del cociente. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, el denominador al cuadrado, ¿verdad? Acá, el denominador x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada del numerador. En este caso no tengo un producto, me quedaría la derivada del primero. La derivada del primero, si estoy sacando con respecto a y, es x por el segundo, x al cuadrado menos y al cuadrado. Más el primero, que es x por la derivada del segundo. Como estoy ahora sacando con respecto a y, me quedaría menos 2y. Yo digo, perfecto. Ahora bien, menos el numerador, que es x por y. Aquí me sale un poco feito. Aquí, menos el numerador, que es x por y, x al cuadrado más menos y al cuadrado, y multiplicado por la derivada del denominador. La derivada del denominador me quedaría 2y. Y digo, perfecto, entonces ahora ¿qué hacemos? Pues vengo para acá y hago las operaciones que yo ya conozco. Entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado aquí al cuadrado. Aquí voy a hacer hacer las respectivas multiplicaciones. Me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, que multiplica ¿qué? En este caso voy a hacer directamente esta multiplicación. Me quedaría x al cubo menos x y al cuadrado menos 2xy al cuadrado. Acá también hago directamente esta multiplicación. Me quedaría menos 2x al cubo y al cuadrado más, en este caso porque es menos por menos, me quedaría 2x por y a y, me quedaría ya la cuarta. Y digo, perfecto. Aquí una cosita, aquí se cerraba aquí porque era lo único que aquí estaba multiplicando, se cerraba aquí ya. Perfecto, entonces seguimos. Entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso que elevado al cuadrado. Y ahora sí, sigo realizando esta multiplicación. Me quedaría x a la quinta menos x a la cuarta y al cuadrado menos 2x, aquí x cuadrado por esto, aquí me queda x al cubo. Aquí es porque era este por este. Entonces me queda x al cubo por y, perfecto. Y aquí x al cuadrado menos 2x y al cuadrado, simplemente me quedaría menos 2x cubo, ¿verdad? Por y cuadrado. Acá más, multiplicando, ya saben, aquí estamos aplicando propiedad distributiva, nos quedaría x al cubo
y al cuadrado menos x por y a la cuarta menos 2xy a la cuarta menos, y seguimos, menos 2x al cubo y al cuadrado más, seguimos un poquito para acá, déjenme mover, más 2xy a la cuarta. Y entonces seguimos aquí, simplemente ahora ¿qué hacemos? Pues simplificamos lo que podemos simplificar. Entonces tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Aquí, en este caso vamos viendo que puedo simplificar. En este caso x a la quinta no la puedo simplificar con nada. Perfecto. Discúlpenme un segundito que sí. Y ahora sí que ese celular no me iba a dejar dar la ayudantía. Ya, ahora sí. Entonces vamos a ver, tenemos esto. Entonces, en este caso vamos a ver qué puedo simplificar. En este caso, este x al cubo y al cuadrado se va con este. ¿Qué más puedo sumar? Puedo sumar este de aquí con este de acá, que me quedaría menos 4x al cubo y al cuadrado, ¿verdad? Menos 4x al cubo y al cuadrado. Y en este caso puedo simplificar este con este, ¿verdad? Que me quedaría más x por y a la cuarta. Y eso es, entonces esa sería la derivada de f con respecto a y para todos los puntos x, y que sean diferentes del 0, 0. Ahora bien, eso es la parte sencilla. Esto es la parte que todo el mundo, que nosotros ya conocemos. Ahora bien, ya teniendo literal A, vamos a ver qué nos pide literal B. Lo voy a poner aquí, el literal B. Entonces a mí me dice, ¿cuál es el valor de f? Bueno, en este caso, evaluada en x, 0 y f evaluada en 0, y. Entonces esto ya lo hemos visto ayer, tenemos que analizar. Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber qué me va a entregar f cuando yo le doy x y le doy 0. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Hay que hacerlo por casos. Si es que x es justamente 0, fíjense, si x es justamente 0, por lo que yo le estoy dando la función que es, yo le estoy dando la función f de 0, 0. Y justamente aquí la definición me dice que cuando el punto que yo le entrego a la función, es decir, lo que yo le ingreso a la función es 0, 0, pues me entrega 0. Entonces va a ser 0. Ahora bien, si x es distinto de 0, yo voy a ver qué va a pasar. Que yo le estoy entregando a la función. Aquí en 0, en y0, ¿verdad? Pero x lo estoy entregando un punto que es diferente de 0. Entonces, ¿en cuál de los dos casos caigo? ¿En el de aquí o en el de acá? Ah, pues caigo en el de arriba, porque aquí me dicen que son todos los puntos que son diferentes del 0, 0, mientras que el de abajo simplemente es todos los puntos que son exactamente el 0, 0. Entonces digo, bueno, entonces, ¿qué me va a entregar la función? Ya, yo quiero la parte que yo utilizo para evaluar el punto f de x, 0, como yo sé que ese punto es diferente del 0, 0, es esta expresión de aquí. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A x por y, pero yo sé que el y que le estoy entregando es 0. Aquí, por x al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre x al cuadrado más y al cuadrado, que sería 0 al cuadrado. Pero en este caso me doy cuenta que el numerador, todo esto es 0. Entonces me va a quedar igual a 0 sobre x al cuadrado. Y como yo sé que 0 es distinto, como yo sé que x es distinto a 0, no tengo ningún problema. Es decir, no voy a tener problemas de 0 sobre 0. Entonces yo sé que esto va a ser directamente 0. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el otro caso. A mí me dicen que a mí me están preguntando qué me va a dar la función evaluada en 0, y. Aquí, ¿qué me va a dar a mí esta función? Entonces digo, bueno, si y es justamente 0, entonces nosotros, a la regla de correspondencia ya me dice esa partecita ahí. Me dice que la función evaluada en 0, 0 es 0. Que la función evaluada en 0, 0 es 0. Ya. Que la función evaluada en 0, 0 es 0. Ahora bien, si y es distinto de 0, entonces caigo en el otro caso, en el que yo voy a evaluar en esta expresión porque el punto no es exactamente el 0, 0. Entonces, ¿qué me va a entregar? F de 0, y va a ser igual a 0, es decir, x por y, que es x por... Dice porque esto está que suena cada rato. A ver, ahora sí. Ahora sí, tenemos aquí, va a ser entonces 0, que es x por y. Aquí 0 al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre 0 al cuadrado más
y al cuadrado. Yo digo, perfecto, entonces, ¿qué vamos a tener? Todo el numerador se me hace 0. Ah, disculpen, que ya llevaba sonando un buen rato. Entonces, no me gusta interrumpir la ayudantía porque primero, si interrumpo, me puedo equivocar y ahí se hace un relajo todo. Entonces, me va a quedar 0 sobre y al cuadrado. Y como yo sé que y es distinto de 0, entonces no tengo ningún problema pues, de que me va a quedar 0 sobre 0. Y entonces esto me queda 0. Yo digo, perfecto, entonces ya tengo el literal B. A mí me estaba preguntando qué me va a entregar esta expresión y qué me va a entregar esta expresión. Eso va a depender si es que la primera componente es 0, me entrega 0. Y si la segunda, bueno, en este caso, si la segunda componente es diferente a 0, pues también me entrega 0. Entonces, en cualquier caso, esto me va a entregar 0. Ahora acá, si es que la primera componente si la segunda componente es 0, pues me entrega 0. Y si es diferente a 0, pues también me sigue entregando 0. Entonces, en este caso, puedo decir que en ambas situaciones, ¿qué me va a entregar? 0. Perfecto. Ahora bien, vamos a mostrar que aquí ya viene lo interesante. A mí me pide que yo muestre que la derivada parcial de f en 0, 0 y la derivada parcial de y justamente en el punto 0, 0 es igual a 0. Me pide que yo demuestre que ambas son iguales a 0. Entonces, bueno, vamos a ver cómo yo demuestro eso. Vengo para acá y yo digo lo siguiente. Esto era lo que yo les mencionaba ayer. Justo en 0, 0 hay que, porque sí, podrían pensar esto. Es decir, ya en 0, 0 es 0, entonces la derivada de una constante es 0. Sí, pero a mí lo único que me está diciendo esa partecita ahí es que justo en ese punto es 0. No me está diciendo nada con el resto del comportamiento de la función. Recordemos que la derivada, ¿qué es? Es un límite. Y a mí el límite no me interesa justamente en el punto, sino en las cercanías de ese punto. Era lo que justamente yo ayer les estaba mencionando. Porque yo, por ejemplo, en cálculo de una variable, yo podría hacer esto. Por ejemplo, yo digo coseno de x, yo qué sé, y entonces les empiezo a decir todos los valores. Por ejemplo, va a ser 0 cuando x es 0, por ejemplo, les podría decir así, les empiezo a poner todos los valores que toma el coseno para los diferentes. Es decir, yo les puedo expresar esa función así. Para todos los x, les puedo dar esto. Entonces, yo les estoy dando la función yo les estoy dando la función coseno. Entonces, para ustedes, pero yo les estoy dando el valor en cada punto de esa función. Entonces, ustedes dicen, ustedes podrían pensar, ya, entonces tú vienes y derivas, y como todas son constantes, el coseno, la derivada del coseno, uno podría pensar eso, la derivada del coseno de x de la derivada del coseno con respecto a x sería 0, pero eso no es así. Eso es lo que estoy tratando de decir, porque te dan el comportamiento de la función en ese punto, no significa que la derivada justamente en ese punto tenga que ser derivar esa constante. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando no tienes una expresión, es decir, cuando te piden la derivada en un punto, pero tú no tienes expresión en ese punto, entonces lo que vas a hacer es por medio de la definición. Eso era más o menos una idea intuitiva de lo que quería, para que se vean más o menos el error que se asume cuando te lo dan de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer cuando me pidan la derivada en un punto, yo en ese punto no tengo expresión, lo voy a hacer por medio de la definición. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Porque la definición me ayuda a hacerlo por medio del límite. Entonces la derivada parcial, vamos a sacar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0, simplemente ¿qué era? Recordemos, era una derivada direccional. Una derivada parcial es un caso particular de la derivada direccional. ¿Y cuál era en nuestro caso la definición de una derivada direccional? Era el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto que a mí me dicen, allá, 0,0, más h por el vector canónico. En este caso, si nosotros estamos sacando la derivada con respecto a su primera, fíjense, estamos sacando la derivada parcial de f con respecto a su primera variable, usamos ¿qué vector canónico? El 1, 0, allá, 1, 0, menos la función evaluada en 0, 0. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre h. Entonces digo, bueno, bueno, aquí vamos aquí, por lo que hemos desarrollado, o mejor dicho, nosotros sabemos que justamente la función en 0, 0, esto me lo entrega mismo, esta información me la está dando mismo que la función es 0. Entonces digo, bueno, por lo menos esta parte ya sé que es 0. Entonces vamos a desarrollar aquí. Seguimos, tenemos el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? En este caso, nosotros sabemos que esto simplemente es como sumar coordenadas, sería 0 más h por 1. Entonces me quedaría f evaluado en h, 0 más h por 0. Entonces esto me quedaría 0. Todo sobre h, porque aquí sería menos 0. Entonces aquí es menos 0, entonces por eso me queda simplemente esto. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de h, 0 sobre h. Entonces yo digo, bueno, yo vengo para acá. Entonces, aquí si es que a mí el ejercicio, en este caso el ejercicio a mí ya me pedía que yo determine esto. ¿A qué es igual a f de x, 0?
usualmente los ejercicios cuando te lo piden es porque los vas a usar más abajo. Entonces, dense cuenta, esto yo ya lo determiné en el literal anterior. Si es que yo no lo hubiera determinado, pues lo único que hacía era el análisis que nosotros hicimos en el literal B, pero sin que me lo hayan pedido. En este caso, nosotros ya determinamos que esto era 0. Entonces, aquí me iba a quedar simplemente el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 0 sobre h. Entonces, 0 sobre h me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 0, y ese límite, el límite de una constante, la misma constante, es 0. Entonces digo, bueno, vamos por un buen camino, porque a mí me pedía que yo saque la derivada parcial, me pedían que demuestre que esta derivada parcial era 0, ya eso fue ya lo conseguí. Ahora bien, vamos a ver la derivada parcial de f, pero ahora ¿qué? Con respecto a y, en el punto 0, 0. De nuevo, tenemos el mismo problema. Yo solo tengo el comportamiento de f en el único punto 0, 0. Es decir, que yo sé que hay 0, pero alrededor de ahí yo no sé qué está pasando. Entonces, de nuevo, como no tengo expresión justamente en el 0, 0 para derivar, ¿qué es lo que hago? Lo hago por definición. Entonces, tengo el límite cuando h tiende a ¿qué? A 0 de f evaluado en el punto 0, 0 más h, y ahora como yo estoy sacando, fíjense, la derivada con respecto a su segunda variable, ¿cuál es el vector canónico que uso? El vector canónico que uso es el 0, 1, ¿por qué? Porque es respecto a su segunda variable. Ahora bien, menos la función evaluada en el punto 0, 0, y todo eso ¿sobre qué? Sobre h. Entonces esto nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De nuevo, nosotros ya conocemos por la manera en cómo me dan la función que esto era 0. Y digo, perfecto. Ahora bien, de nuevo, volvemos a realizar 0 más h por 0, me quedaría f de 0. Y acá, 0 más h por 1, me quedaría h. Y todo esto sobre h. Y yo digo, bueno, aquí en el literal B ya me ayudaban diciendo que me preguntaban de un inicio a qué era igual S. Nosotros ya determinamos en el literal B que esto era 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h nos quedaría igual al límite cuando h tiende a 0 de 0, y esto es igual a 0. Y digo, perfecto, entonces ya determinamos que ambas derivadas parciales eran iguales a 0. Ahora bien, ahora a mí me piden probar, ya probamos literal A, probamos literal B, probamos literal C, entonces vamos a probar ahora literal D. Entonces aquí a mí ¿qué me dice? A mí me dice que yo vea, fíjense, que la derivada parcial de f en el punto 0, y es igual a menos y, para cuando y es distinto de 0. Entonces a mí ¿qué me está diciendo aquí? A mí que me está diciendo, me dice que yo quiero que yo pruebe que la función evaluada en la derivada en el punto 0, y es igual a menos y. Es exactamente lo mismo que hicimos. Es lo que hicimos hace ratito, sobre la función f de x, lo vamos a hacer ese mismo análisis, pero sobre la función f de y. Entonces me han de decir, ya, pero ¿cuál es esa función? Entonces, dense cuenta que en cálculo de una variable, cuando nosotros derivábamos una función, ¿qué nos quedaba? Una función, ¿verdad? Si nosotros derivamos el coseno, por ejemplo, me quedaba menos seno. Entonces, cuando ustedes derivan una función, les queda otra función. ¿Cómo van a definir esa función? Ahora vamos a definir eso. Entonces, a mí cuando yo derive toda esta función, ¿qué me va a quedar? Me queda la derivada parcial, déjenlo pongo en negrito. Me queda la derivada parcial de f con respecto a x de x, y. Me iba a quedar dos cosas. Yo lo había tratado de dos maneras. Aquí me iba a quedar toda una expresión cuando ¿qué? Cuando el punto x, y era distinto al 0, 0, ¿verdad? Y me iba a quedar 0, justamente 0, cuando el punto x, y era igual a 0, 0, 0. Entonces vamos a ver cuál fue esta expresión que me quedó arriba, porque realmente no me acuerdo cuál era. Era cuando yo derivaba con respecto a x, la expresión que me quedaba era esta de aquí. Déjenle tomo una captura porque si no me voy a tardar una vida copiando. Entonces, la expresión que nos quedaba era esta de aquí. Entonces, dejamos por acá, bajamos, 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 bajamos. Entonces, dense cuenta, cuando yo derivé una función, lo que me va a quedar es otra función. ¿Cuál era esa función? Esta que tenemos aquí. Aquí me parece que era y a la cuarta. Ya. Entonces dense cuenta, entonces yo tengo otra función. Esta función va a ser mi función derivada. ¿Ya? Entonces yo construí esa función. Yo digo, perfecto. Entonces a mí me están pidiendo que yo vea que cuando a esta función que es la función derivada, le entrego aquí f de x, lo evalúo en 0, y, esto me va a dar igual a menos y. Entonces vamos a ver este análisis aquí. Vamos a ver. Entonces, a ver, de nuevo, hacemos un caso. Si y es igual a 0, vamos a ver que me entrega la función. Es decir, yo esta función, que esta es mi función derivada, le estoy entregando ahora
la primera componente 0 y la segunda componente pues le estoy entregando y, ¿verdad? Entonces, si es que y es igual a 0, me va a quedar que justamente tengo una expresión para eso, que justamente en el 0, 0, ¿qué me iba a entregar? 0. Ah, ya, entonces significa que f de 0, 0 es igual a 0, que lo podemos ver que como que es menos 0. Ah, ya, perfecto. Ahora bien, si es que y, fíjense, si es que y es diferente de 0, entonces, ¿en qué caso yo caigo? En el caso de acá. Si es que y es diferente de 0, yo lo tengo que hablar en este casito de aquí. Ahora bien, entonces, si es que y es diferente de 0, yo lo tengo que evaluar con qué expresión, con esta expresión que voy a encerrar aquí. Ah, ya, entonces digo, perfecto. Entonces, va a ser f evaluado en 0, y. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a menos y al cubo más 4 por 0 al cuadrado por y al cubo más 4 a la cuarta. Digo, acuérdense que el x que le estoy dando es 0, entonces por eso aquí sería 0 a la cuarta por y. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre 0 al cuadrado más y a la bueno, sería el cuadrado. Aquí es, para que quede todo especificado aquí, más y al cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces esto se hace 0, esto se hace 0 y abajo, entonces voy a tener simplemente menos y al cubo sobre y a la cuarta. Simplificando, esto me va a quedar menos y. Ah, perfecto, ¿no? Profe, ¿no sería menos y a la cuarta? ¿En qué parte? No, En, yo decía en la primera parte, en la de cuando derivó con respecto a en qué Y, partecita? Me disculpas. creo que era En cuando la, en, derivó. en la ¿qué tal? En alguna derivada. Sí, Ah, disculpa, no te escucho. ya, pero Espérate un ratito que no te escucho. ¿Me puedes hablar, porfa? ahí, ahí me Sí, ahora escucho. sí. Sí, ahí sí te escucho. En la partecita creo que de cuando derivó con respecto a Y, creo que era, o con X. No me acuerdo bien, pero ahí puso en vez de más, era menos. Ah, ya verificamos. Ya. Ahorita verificamos eso. Entonces, pero ya lo único que quería mostrar, sí, ya ahorita que vemos con la derivada de y verificamos eso. Pero entonces, cuando nosotros derivamos, nos queda esto y es justamente esto en cero, que cuando yo derivo una función me queda otra función. Es decir, yo voy a tener aquí mi función derivada, que es justamente esta que tenemos aquí. Entonces, si yo lo evalúo, en este caso, hacemos el mismo análisis que hice, pero cuando yo tenía f. Haciendo ese análisis me queda aquí menos y al cubo sobre y a la cuarta y eso me queda menos y, que justamente eso era lo que a mí me pedían que demuestre, ¿verdad? Entonces yo me voy a dar cuenta que en ambos casos, si y es igual a 0, pues justamente si y es igual a 0 me queda menos 0, entonces cumple. Y si y es diferente de 0 me queda menos y, efectivamente. Entonces ya estoy demostrando esta partecita de aquí, que f, que la derivada evaluada en 0, y me da menos y, perfecto. Ahora bien, vamos a ver el otro caso que a mí me estaba pidiendo, que me pide que demuestre que la derivada, pues fíjense, aquí en este caso me piden cuando, ¿qué? Cuando y era distinto de 0, pero también cumple esta regla si es que y es igual a 0, es decir, también iba a cumplir esa regla porque me quedaría menos 0. Entonces, aquí, por eso es que aquí es cuando se hacen por casos, que aquí aparecen este tipo de cositas. Entonces ya tenemos esto ya lo demostramos, listo. Ahora me están pidiendo que la función evaluada, la derivada de y, que cuando yo derivaba a la función con respecto a y, me iba a quedar otra función, que ya es la que la vamos a construir aquí abajito. F de y evaluada en x, 0, para 0 para x distinto de 0. Entonces vamos a ver esa partecita de aquí. Entonces cuando yo construí aquí, cuando yo derivaba, me iba a quedar una nueva función que es la derivada de f con respecto a x, de f con respecto a x. Entonces me iba a quedar una expresión cuando ¿qué? Cuando x, y era distinto del punto 0, 0 y justamente me iba a quedar 0 cuando el punto era 0, 0. Porque esta parte de aquí, la partecita de arriba, la conseguimos por medio de las reglas de derivación que conocemos de toda la vida y la parte de aquí abajo la conseguimos, ¿por qué? Por medio de la definición del límite. Entonces digo, por medio de la definición formal de derivada. Entonces vamos a ver lo que me mencionabas aquí. Ahora sí, como no quiero copiar, me voy a, ¿dónde está la derivada? A la derivada aquí. A ver, entonces, ¿en qué parte me mencionabas que era el x, En el último término creo que es menos X por Y a la cuarta. Ah, allá, creo- vamos verificando. Entonces, este que es x a la quinta es este de aquí. Este menos x al cubo y a la cuarta, me quedaría aquí menos 3, ¿verdad? A ver, como para no perdernos, aquí. Este ya lo pasé. Este, por ejemplo, este de aquí se iba con este de aquí, ¿verdad?
Aquí x al cubo y al cuadrado, ¿dónde más lo tengo? Este de aquí, que sería menos 2, con este menos 2 se hacía este menos 4, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? A ver, nos quedaba aquí menos, fíjate, menos x ya al cuadrado. Acá, con este menos, me queda aquí, me quedaría menos x ya a la cuarta. Sí, sí, sí está, me quedaría menos. Y aquí lo sumo con este más 2x ya al cuadrado. Ah, sí, tiene razón, era menos. Aquí, menos. Ya, perfecto. Gracias por la corrección. Y justamente, qué bueno que me lo hice, porque si no algo iba a salir mal. Por el momento todo nos ha salido 100% correcto. Entonces ya, es verdad, aquí era porque aquí era menos 3x a la cuarta con este 2 de acá. Aquí me quedaba menos 3. Con este 2 me quedaba menos x ya a la cuarta. Gracias por la indicación. Ahora sí, déjame copio esto porque si no me va a tardar una vida entera. Me va a tardar una vida entera en pasar todo de nuevo. Entonces lo copio para abajo y lo vamos a poner abajito. Entonces dense cuenta, cuando yo derivo una función, pues me queda otra nueva función, ¿no? Aquí. Entonces te vienes para acá y ya tengo. Entonces esta era la expresión, esta es la expresión de la derivada para todos los puntos diferentes de 0, 0. Y justamente 0 para cuando el punto es 0, 0. Ahora bien, vamos a calcular esta partecita. Entonces vamos a ver, a mí me pide que yo demuestre que la función, que la derivada evaluada en ¿qué? La derivada evaluada en y, la función, la derivada con parcial, la función que es la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en ¿qué? En x, 0, pues era algo en específico. Vamos a ver. En este caso, de hecho, ni siquiera era necesario hacer el caso cuando x es 0, porque aquí el problema solo me lo está pidiendo que yo haga el caso para cuando x es distinto de 0. Entonces vamos a ver. Entonces, sí, aquí, como aquí el ejercicio no me he fijado, simplemente me pide cuando x es distinto de 0. Cuando x es distinto de 0, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo digo, bueno, si x es distinto de 0, lo que yo le estoy dando a la función es, en este caso, y es 0, pero x va a ser un valor distinto de 0. Entonces, ¿para dónde caigo? ¿Para arriba o para abajo? Entonces, bueno, no puedo caer para arriba, o sí, bueno, pero en este caso, ¿para dónde voy? ¿Cuál de las dos partes cojo? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? En este caso, como x es diferente de 0, 0, esta no puede ser. Me voy a la partecita aquí arriba y aquí es donde voy a evaluar el punto x, 0. Entonces digo, bueno, ¿esto qué me va a implicar? Me implica que f, ¿verdad? F, la parcial de y, la parcial de f, la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en x, 0, va a ser entonces x a la quinta menos 4, menos 4x al cubo por 0 al cuadrado menos x por 0 a la cuarta. ¿Todo eso sobre qué? Sobre x al cuadrado más y más 0, porque acuérdense que le estoy dando el valor de y es 0 al cuadrado al cuadrado. Y esto va a ser igual a qué? Esto se hace 0, esto se hace 0. Entonces, ¿qué me quedaría? X a la quinta sobre x al cuadrado, x a la cuarta. Y eso es igual, simplificando, a x. Entonces voy a tener que esta expresión para cuando x es distinto de 0 me da x. Entonces vamos a verificar si eso justamente era lo que yo quería obtener. Entonces bueno, aquí ni siquiera me dice que pruebe, aquí me dice que calcule. Ah, ya, entonces yo tengo que esto va a ser igual a x. Ahora bien, ahora lo último que me pide es que yo calcule lo que se conocen como las derivadas o probar que estas derivadas mixtas son justamente estos valores que yo tengo aquí. Entonces, fíjense, aquí va a haber más o menos una lógica en lo que hemos hecho. Nosotros, fíjense, cuando sacamos una derivada parcial, ¿qué estamos sacando? Pues estamos derivando con respecto a una variable. Por ejemplo, yo tengo aquí, yo voy a tener una función, la voy a poner de esta manera, para que se entienda qué es la derivada parcial. Yo tengo aquí una función, f, que depende de x, y. Cuando yo le saco su derivada parcial con respecto a una variable, ¿esto qué es? Pues esto es otra función realmente, esto es una función, esto es otra función. Esto es otra función. Cuando yo saco esta derivada parcial de f con respecto ahora a su otra variable, esta también es otra función. Es decir, en el fondo estos son funciones. Esta es otra función. Fíjense, esto es otra función. Es como que si yo tuviera una, en vez de nombrarlo de esta manera, es como que si tuviera una g de x, y. Y acá es como que si tuviera una g de h, y. Entonces, esto en el fondo, ¿qué son? Son funciones que siguen dependiendo de x y siguen dependiendo de y. ¿Por qué? Eso también es una analogía. Cuando ustedes derivan, las variables las funciones siguen dependiendo de las mismas variables. Cuando, por ejemplo, ustedes en cálculo tenían f de x, por ejemplo, una constante. Cuando ustedes derivaban la derivada de f con respecto a x, era 0. Pero la derivada
Es decir, porque ustedes que la función, que la derivada me haya quedado cero no implica que la función deje de depender de x. Esta derivada sigue dependiendo de x. La cosa es que para cualquier valor que yo le dé, me va a dar cero. Entonces, eso es lo que yo trato de decir aquí. Cuando ustedes derivan una función que en un inicio dependía de x, y, su derivada también sigue dependiendo de x, y. Y acá, si yo derivo ahora con respecto a y, su derivada también sigue dependiendo de x, y. Así no aparezca. Es como, por ejemplo, si yo tengo f de, yo qué sé, x, y igual a 1. Esta función depende de x, y, así no aparezca aquí la x, y. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Entonces, para que no se pierdan en esa partecita. Entonces, esta función que nosotros dijimos, la derivada de una función, a su vez es otra función. Yo a esta función de aquí, ¿qué puedo hacer? Pues también le puedo sacar sus derivadas parciales. Entonces, a esta función, a esta función que yo tengo aquí, que es en el fondo f de x, ¿verdad? 0. Yo a toda esta función, ¿qué puedo hacer? Le puedo sacar la derivada parcial de f, la derivada parcial de esta función, esta. Le voy a sacar a esta función que yo tengo aquí, que está entre corchetes, su derivada parcial con respecto a x. ¿Y qué también puedo hacer? Como es una función que sigue y también depende de y, entonces ¿qué puedo hacer? Puedo sacar su derivada parcial con respecto a y. ¿De qué función? Pues de la función esta. De esta, que en el fondo, ¿esto qué es? Una función, ¿verdad? Entonces le puedo sacar su derivada. Y estas derivadas de aquí, ¿qué son? Estos son lo que se conocen como las derivadas mixtas. Perfecto, entonces, y por lo general, bueno, no, a ver, cuando yo le saco su derivada con respecto, fíjense, esta era la derivada con respecto a x, ¿verdad? Y le saco de nuevo a esta que es una función, le saco su derivada con respecto a x, esto es lo que se conoce como una derivada de segundo, o sea, la segunda derivada parcial. Es decir, esto se expresa como f al cuadrado de f de x al cuadrado de f de x, y. Aquí de x, y. Fíjense en lo siguiente. Entonces tenemos esto. Cuando yo sacaba esta derivada parcial, fíjense, esta derivada a la derivada de x, ahora la saco con respecto a y. Esta sí es lo que se conoce como la mixta, es decir, la derivada parcial y se representa de esta manera. Primero, siempre tienen que leer de esta manera. Esto era con la primera con la que se derivó y siempre la que está más a la izquierda es con la que están derivando ahorita. De f de x, y. Entonces, ¿de dónde viene todo este análisis? F de x, y es una función que cuando ustedes derivan, ¿qué obtienen? Funciones. Entonces, estas funciones siguen dependiendo de x, y. Entonces, yo a esta función, a esta derivada, que en teoría que es una función, también le puedo volver a sacar ¿qué? Su derivada con respecto a x y su derivada con respecto a y. Entonces, cuando yo derivaba dos veces con respecto a x, es lo que se conoce como la segunda derivada parcial. Cuando yo primero derivé con respecto a x y ahora con respecto a y, es lo que se conoce como la derivada, la derivada parcial mixta. ¿Por qué? Porque primero lo estoy sacando con respecto a x y con respecto a y. Y más o menos viene un análisis similar para acá. Vengo para acá. Yo tengo una función, cuando yo lo derivo, sigo teniendo, esto sigue siendo una función que depende de x y y. Ahora yo digo, bueno, voy a derivar esa función la voy a derivar con respecto a x. Esto, simplemente lo que estoy diciendo es que voy a derivar esa función, es decir, la derivada, que es una función, la voy a derivar con respecto a x. Ya, de nuevo, ahora la función la voy a derivar con respecto a y, la derivación parcial de f con respecto a y de x, y. Entonces, de nuevo, esta notación ya la sabemos cuál es la derivada parcial, pero ahora en un orden diferente, es decir, la derivada parcial mixta, primero derivé con respecto a y ahora derivé con respecto a x. Siempre el orden es que cuando de los diferenciales es primero derivaste con respecto a esta, luego sigues con respecto a esta, si sacas otra derivada parcial sería, vendría para acá, por ejemplo, luego derivas con respecto a z, tendrías entonces aquí que aquí va el siguiente diferencial. Eso es lo que quiere indicar ese orden. Yo digo, perfecto, de x, y. ¿Por qué? Porque esta función la derivan con respecto a x. Ahora bien, cuando tú a la derivada de y la derivas de nuevo con respecto a y, es lo que se conoce como la segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Esta partecita aquí se denota, esta derivación que yo estoy diciendo aquí se denota de esta manera, x, y. Entonces, dense cuenta, hemos construido ya desde este paso de aquí, cuando yo empiezo a las derivadas, volverlas a derivar, es lo que se conoce como ¿qué? Como derivadas de orden superior. Entonces, dense cuenta, de nuevo. Entonces, cuando yo derivo una función, ¿qué me queda? Otra función. Esto en teoría, ¿qué siguen siendo? También son funciones. Esto es una función.
esto es una función, esto es una función, esto es una función. Entonces, si yo quisiera, ¿qué puedo hacer? Puedo volver a derivar esta de aquí, ¿verdad? Entonces, ahora yo vuelvo a derivar, por ejemplo, esta función, yo voy a derivar, ¿qué función? A esta que yo tengo aquí. La derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado, ¿verdad? Y así van a seguir obteniendo entonces más derivadas, siguen obteniendo muchas más derivadas. Usualmente solo se llega hasta aquí, hasta la segunda derivada parcial. Usualmente ya no nos interesa para abajo no hay ningún otro tipo de derivada. Entonces, de manera fácil para explicar lo de las derivadas de orden superior es que tú tienes una función, cuando tú derivas una función, sigues teniendo una función que sigue dependiendo de las mismas variables. Entonces, tú ya tienes esa partecita ahí y pues entonces puedes sacar la derivada de esa función con respecto a x, la derivada de x con respecto a y. Ahora, si tú primero derivaste la derivada de y luego con respecto a x y luego la derivada de y y luego la vuelves a derivar con respecto a y, te van a dar cada una de estas derivadas que se conocen como las derivadas de orden, en este caso de segundo orden. Si ya sacas, sigues obteniendo derivadas, pues obtienes las derivadas de orden superior. Entonces, estas de aquí, que ustedes van a ver que son como que si estuvieran cruzadas, ¿verdad? Es la que se conocen como derivadas parciales mixtas. ¿Por qué? Porque primero derivas con respecto a una variable y luego derivas con respecto a la otra. ¿Quedó claro ese aspecto ahí? Que sí quedó claro lo que hemos hecho aquí. Me confirman porque me interesa que quede claro qué es lo que dice aquí. ¿Alguien me podría decir si está quedando todo totalmente claro esta partecita de aquí? Sí está claro por el momento. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, ahora sí, ya sabiendo qué son las derivadas parciales mixtas, qué son las de segundo orden y qué son estas de acá, yo vengo entonces para acá y voy a ver qué me pedí. Bueno, no es necesario que venga, simplemente voy a copiar el ejercicio, voy a ver qué era que... Ah, no, cierto, sí, tengo que subir para copiar el ejercicio. A ver, vamos para acá. Subimos porque necesito ver el ejercicio. Entonces, a mí me piden otra cosa, la notación, que siempre es importante entenderla, porque a veces se las ponen así, f de xy, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí esta notación es exactamente lo mismo que yo dijera aquí, de obviamente una función que depende de x, y, es que yo dijera la derivada parcial, primero que derive con respecto a y, y segundo que derive con respecto a x. Entonces aquí el orden de derivación te lo está dando esto, es decir, vas de aquí para acá, es decir, primero derivas con respecto a y y luego derivas con respecto a x. Cuando tú tienes en cambio esta notación acá, la derivación te va en este sentido. Primero derivas con respecto a y luego con respecto a x. Dense cuenta que es lo mismo, pero es importante aclarar esa notación para que no se confundan de qué derivo primero y qué derivo segundo. Ahora bien, entonces me dice que yo saque la derivada parcial mixta en el punto 0, 0 y vea que eso es 1. Entonces yo digo, bueno, aquí lo que yo quiero hacer es que yo voy a derivar, en este caso, este orden que me está diciendo, que aquí lo que yo voy a derivar, primero que derivar a f con respecto a x, pero esta derivada yo ya la tengo, ya la acabamos de sacar, entonces esta derivada me dice que yo coja y la derive con respecto a x. Ah, ya, perfecto, entonces yo necesito saber yo necesito tener esta función en el punto 0, 0, entonces vamos a ver dónde yo tenía esa funcioncita, era esta que yo tenía aquí, déjenla copio, bueno, primero déjenme borrar esto para que no salga con tantos rayoncitos, entonces vamos a ver. Esta función que es la función, la derivada parcial de f con respecto a y, dense cuenta que ¿qué es? Es una función, entonces si es una función yo la puedo derivar, no hay ningún problema. Entonces déjenme borro esto por aquí. Entonces, perfecto. Entonces ahora sí déjenme tomo captura para explicar aquí. Bueno, venimos para acá, no sale tan bonita la captura, venimos para acá. Ya, perfecto, entonces vengo, lo copio y voy a irme un poquito para acá abajo. Entonces, aquí, entonces ahora bien, ¿a mí qué me está diciendo? ¿Qué me piden? Ah, bueno, me están pidiendo la derivada, fíjense, la derivada me están pidiendo esta. Bueno, en esta notación sería así, yx, ¿verdad? En el punto x, en el punto 0, 0. Pero a mí me gusta usar más esta notación, es decir, primero derivé con respecto a y, luego derivé con respecto a x, por la notación que yo ya sabía, en el punto 0, 0. Entonces, esto en el fondo, ¿qué es? Se lo voy a poner de esta manera. Es la derivada con respecto a x de qué? De la derivada de f con respecto a qué? A y en el punto 0, 0. Entonces, esto realmente estoy sacando una derivada, ¿qué? Una derivada parcial. Simplemente es que esto es lo que estoy considerando como que si fuera mi f.
Entonces, por definición, dense cuenta, bueno, aquí si es que me pidieran un punto diferente del 0, 0, fíjense, si me pidieran un punto diferente del 0, 0, la derivada es sencillita, porque lo que hago es que esta expresión, ¿qué hago? La derivo, pero con respecto a x, pero digo, no me están pidiendo en puntos diferentes del 0, 0, me pide justamente en el 0, 0 y volvemos al mismo problema. Yo aquí no tengo expresión para derivar, yo solo conozco la función en ese punto, ni siquiera conozco qué pasa a su alrededor. Entonces, ¿qué lo hago? Por medio de definición. Entonces, yo voy a hacer la derivada parcial de x. ¿De qué función? La función es la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. ¿Esto qué va a ser igual por definición? Al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la función. Pero ¿cuál es mi función? ¿Qué es el f que yo estoy considerando aquí? La derivada parcial. Entonces sería la derivada parcial de f con respecto a y. ¿He hablado en qué? En el punto 0, 0 más h. Como yo estoy sacando la derivada con respecto a qué variable? A h. ¿Cuál es el vector canónico que nosotros sabemos que usamos? El 1, 0. Allá sería 1, 0, ¿verdad? Menos la función. ¿Cuál era la función que estaba considerando? La derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Y todo esto sobre h. Entonces, fíjense, si yo conozco la función, que por eso me es bonito tener esta función aquí, yo sé que cuando yo le doy a la derivada 0 aquí y 0 acá, ¿qué me entrega? Ah, pues me entrega 0, es esto que yo tengo aquí. Entonces, todo esto yo sé que va a ser 0. Y digo, perfecto. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a ¿qué? A 0 de la derivada parcial de f, o sea, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿en dónde? ¿En qué punto? Nosotros sabemos que es 0 más h por 1, sería en h, y acá 0 más h por 0 es 0, sobre h. Y bueno, en el ejercicio anterior yo había determinado que esta partecita de aquí, cuando yo evalúo a f en un a la derivada en el punto h, 0, cuando este h es distinto de 0, ¿por qué? Porque estamos aquí en un límite y a mí me interesa cuando el h tiende a 0, no necesariamente 0, cuando tiende a 0, entonces significa que cuando h toma valores diferentes a 0. Entonces digo, bueno, cuando estoy tomando valores diferentes a 0, por el literal anterior sabíamos que eso era igual nosotros sabíamos que eso era igual a ¿qué? Bueno, nosotros lo determinamos por aquí debe estar. Eso era igual a, aquí, a x, ¿verdad? Eso era igual a x. Bueno, no a x, sino a lo que está ingresando aquí, lo que está ingresando aquí como argumento. Entonces digo, bueno, si lo que estaba ingresando era h, entonces esto, lo que me iba a entregar por el literal anterior, va a ser h. Y digo, bueno, entonces esto va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h sobre h. Entonces simplifico y esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 1, y eso es igual a 1. Entonces tengo que la derivada, fíjense. Entonces, ¿qué obtuve aquí? Que la derivada parcial mixta, primero sacando con respecto a x y luego con respecto a y en el punto 0, 0, es igual a 1. Y era justamente eso lo que yo quería obtener, pues vamos a ver. Entonces vamos a ver, disculpen que suba tanto, eso sí, disculpen que esté muy bien. Justamente era 1, ¡ah, qué belleza! ¡Qué bonito, qué belleza! Vamos a ver, tengo, entonces que quedó 1, entonces por aquí, perfecto, todo lo vamos a sacar en el otro orden. Cuando primero yo derivé con respecto a x, ya esa derivada, que es la derivada de f con respecto a x, ahora lo voy a derivar con respecto a y. Entonces para eso necesito conocer cuál era esa derivada. ¿Cuál es esa función? Ah, pues yo ya la tengo aquí, ya la habíamos sacado en un ejercicio anterior. Entonces déjenme borro tanta cosita que puse por aquí. Ya me confirman si ya está quedando claro, si hay alguna duda. Ya saben que si hay alguna duda me pueden preguntar, yo no tengo ningún problema en explicar. Profe, Díganme. ¿por qué la derivada primera en h, 0 era igual a h? En la partecita de abajo. Aquí, esta partecita de aquí, me has de decir esto. Sí, ¿por qué era igual a h eso? Oh, disculpa, que tenía el borrador puesto. Ah, ya, porque esto lo sacamos. O sea, esto no es necesario que yo lo saque. De hecho, esto cuando yo estoy haciendo derivadas parciales, yo lo determino. Pero esto yo lo saqué del literal anterior, pero no es necesario. Supongamos que a mí el ejercicio yo estoy sacando una derivada parcial, me pide lo mismo, pero sin que haga ese paso. Entonces, ¿yo qué tendría que haber hecho? Suponiendo que, pues, ¿de dónde sale este h? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Suponiendo que yo no tenía el resultado anterior. Entonces, digo, si tú estás haciendo un examen, tú dices, bueno, tienes el límite cuando h tiende a 0,
Bueno, aquí te quedaría de aquí. Aquí me dice la derivada parcial evaluada en el punto h, 0. Aquí cuando h tiende a 0. Entonces yo digo, bueno, ¿yo qué le voy a entregar a la derivada parcial? Fíjense. Yo aquí le voy a entregar a la derivada parcial, le estoy entregando como primera componente h y que en la segunda componente es 0. Entonces yo digo, vengo para acá, evalúo en la parte de arriba o evalúo en la parte de abajo. Aquí como h tiende a 0, es decir, no necesariamente va a tomar valor de 0, sino valores cercanos a 0, entonces esta partecita no puede ser, porque aquí me dice cuando x, y, es decir, lo que ingresa es exactamente el 0, el 0, 0. Entonces, ¿qué expresión yo uso para calcular cuando yo le ingreso a la derivada h, 0? Utilizo de aquí arribita. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber sido que yo lo estoy ingresando como x a la primera, como que la x fuera h y la segunda fuera ¿qué? Como que si la y fuera 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Estoy usando esta expresión por la deducción que acabamos de hacer. Entonces, me quedaría h a la quinta, h a la quinta, menos 4 por h al cubo por 0 al cuadrado, menos h por y por... A ver, aquí era menos x, pero x ¿qué es? H por y, que es 0 a la cuarta, sobre, acá, h al cuadrado más 0 al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado sobre h. Y digo, perfecto, entonces esto me va a quedar igual al límite. Cuando h tiende a 0, aquí vamos simplificando todo. Esto se hace 0, esto se hace 0. Aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar h a la quinta sobre h a la cuarta y todo eso sobre h. Entonces, esto simplificando, ¿qué me queda? H. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h sobre h, y de nuevo llegamos a la misma respuesta, de que el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h es 1, y eso del límite de una constante es 1. Usualmente en los ejercicios, aquí este ejercicio te piden muchos pasos, pero para que ya los vayas sacando. Pero cuando tú estás realmente haciendo un problema en el que solo te van a pedir 3 literales, usualmente que por ejemplo dicen saque la derivada mixta, la derivada parcial mixta, en el punto 0, 0, tú tienes que analizarlo de esta manera. Es decir, yo lo estoy entregando a la derivada este valor y lo que hice evaluar. Solo que este análisis nosotros lo hicimos en el literal anterior, entonces por eso lo puse directamente. Ahí quedó claro de por qué es que yo estoy poniendo ese h. Sí, es que no me había acordado del literal anterior. Igualmente, Así, gracias. Muchas gracias. perfecto, perfecto. Es decir, que es bueno que quede todo claro pues para que no haya problemas, ¿no? Entonces, ahora bien, necesitamos sacar la otra derivada, pero para sacar la otra yo necesito conocer esta función, ¿no? Porque es a la que le estoy sacando derivada. Entonces, yo la cojo y la voy a copiar. Vengo para acá y la paso para abajo. Entonces, vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá. Y ahora lo que yo voy a sacar, fíjense, era... Ahora yo voy a sacar, ahora que era lo que a mí me pedían en el otro orden, ¿no? Cuando yo ahora quiero sacar, me pedían que demuestre que f de xy en 0, 0, me parece que era que demostraba que eso era igual a menos 1. Eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo que sacar obviamente esta derivada. Que esta notación es exactamente lo mismo tener a la segunda derivada parcial. Primero lo derivaba con respecto a x y luego lo derivaba con respecto a y. En el punto 0, 0 fuera igual a menos 1. Entonces vamos a ver. Vamos a expresar esta partecita aquí. Entonces, obviamente, fíjense aquí, esto en el fondo, ¿esto qué es? Esto es una función. Entonces a mí me están pidiendo que saque la derivada con respecto a y de esta función de aquí, en el punto 0, 0. Pero tenemos de nuevo el problema de que en 0, 0 yo solo tengo el valor, tal cual como está. Yo solo tengo el valor ahí y no conozco qué pasa alrededor de ese valor. Entonces yo necesito, bueno, como no tengo expresión y solo conozco el valor de la función en ese punto, yo digo, bueno, entonces voy a hacerlo por medio de la definición. Entonces, tener esta cosa aquí, es decir, la derivada parcial mixta, primero con respecto a x y luego con respecto a y, en el punto 0, 0, es lo mismo que yo tuviera allá. Yo voy a derivar con respecto a y, ¿qué función? Allá la función, derivo esta función de aquí, que era la parcial de f con respecto a x, en el punto 0, 0. Ahora es como que si es como que si esto hubiera sido mi función, que era cualquier función. Entonces, por definición, ¿esto qué es igual? Sería el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi función? Allá, la derivada. Es decir, la derivada de f con respecto a x. ¿En qué punto? Bueno, en el punto, en este caso es en el punto 0, 0 más h. ¿Qué derivada parcial estoy sacando? Con respecto a su segunda variable, ¿verdad? Con respecto a y. Entonces el vector canónico que uso es el 0, 1. Perfecto. Entonces me quedaría por 0, 1 menos
la función, o sea, la función a la cual estoy sacando esta derivada, que justamente, ¿cuál es esa función? Pues la derivada de f con respecto a x. Evaluada en 0,0 y todo eso sobre h. Entonces, aquí nosotros vemos, aquí es sencillo ver que si yo a la función, esta función que es la derivada, le entrego 0, 0, ¿qué me va a entregar esa función? Ah, pues eso me entrega 0, justamente es esta partecita de aquí, esto me va a entregar 0. Entonces todo esto se hace 0. Y seguimos entonces desarrollando por aquí abajito. Vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De, en este caso, de la función. ¿Cuál es la función? La parcial de f con respecto a x. ¿Se hablaba en dónde? En 0 más h por 0 me queda 0. Acá 0 más h por 1 me queda h sobre h. Entonces, este resultado yo ya lo conozco realmente, pero supongamos que no lo conozco. Supongamos que en un ejercicio no me pedían sacar eso en ningún literal y lo tengo que hacer aquí mismo. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 aquí, ¿de qué? Entonces vamos a ver aquí qué me va a quedar. Entonces yo le estoy entregando a la función, aquí lo que yo le estoy entregando a esta función de aquí es el valor en x de 0 y aquí de h. Entonces digo, bueno, y recordemos que como está en un límite, es cuando el valor tiende a 0, no necesariamente, es decir, cuando va tomando valores que no necesariamente son 0. Entonces, por lo tanto, como no es el 0, 0, no uso esta expresión de aquí, me voy a la de arriba, ¿verdad? Entonces digo, perfecto. Yo voy a usar, entonces, esta expresión de aquí es la que yo voy a usar para evaluarlo en lo que yo ingresé, es decir, en 0,h. Entonces voy a usar esa expresión aquí abajito. Dejen ver si puedo copiar. Sí, déjenme ver si pueden. Sí, perfecto, para tenerla aquí esta expresión. Entonces va a ser que yo lo estoy ingresando aquí. Esto es como que si fuera mi x y esto es como que si fuera mi y. Entonces me quedaría menos, fíjense, menos y al cubo más 4. ¿Por qué? Por x, pero lo que yo le estoy ingresando como x es 0. 0 al cuadrado por y al cubo más 0 al cuadrado por y. Y todo eso sobre, en este caso me quedaría 0 al cuadrado más y al cuadrado y todo eso al cuadrado. Y todo eso sobre y. Entonces simplificando vamos a ver que yo tengo el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso, esto se simplifica, esto es 0 y me va a quedar en el numerador menos y a la quinta sobre y a la cuarta y todo eso sobre y. Entonces aquí simplificando me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de qué? De menos y sobre y. Simplificando me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 es igual a menos 1, es decir, el límite de una constante es la misma constante. Y con eso terminábamos este ejercicio. Así, tal cual, sencillito, ¿no? Dense cuenta que realmente aquí me pedían pasos, o sea, literales que yo los puedo hacer directamente cuando yo estoy sacando las derivadas. Eso de que yo analizaba, de qué pasaba cuando yo tenía el punto hx, 0. Entonces, eso simplemente lo puedo hacer aquí, como lo hicimos aquí. Yo directamente podría haber dicho, allá, esto por un literal anterior era menos y, pero aquí quise hacerlo para que quedara claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta o quedó claro? Fíjense que ya hemos visto entonces las derivadas parciales mixtas. Sencillito, que simplemente es derivar la derivada, o sea, es derivar con respecto a alguna variable la derivada, pero esa derivada es una función, entonces es exactamente la misma definición que nosotros ya conocíamos. ¿Sí quedó claro o quedó alguna pregunta? Dejan que si tienen alguna pregunta me pueden decir nomás, yo aquí estoy para responderles sus dudas. Sí quedó claro, hasta que si me confirmen, o sea, o hay alguna duda con respecto a lo que he hecho, hasta que me confirmen si quedó claro todo. Déjenme ver qué ejercicio, vamos a ver los siguientes ejercicios. Entonces vamos a ver esta partecita de aquí, este límite, mejor dicho, este ejercicio, que es un ejercicio súper típico, de hecho. Lo he visto que como que a todos los profes les gusta, aunque se lo han probado alguna vez. ¿No habría que reemplazar h? ¿En qué parte? Eh, Es decir, en vez sí. de... Tienes toda la razón. Era porque lo que yo le estaba ingresando, sí, es que vi el y aquí, pero tienes toda la razón, lo que yo le estaba ingresando como y era h, entonces aquí era h a la quinta por h al cubo, h sobre h. Claro, me confundí. Claro, porque aquí también era sobre h, qué bruto. Sí, tienes toda la razón. Porque recuerden que lo que yo estaba evaluando era en 0, h. Entonces era, deduciendo todo aquí, era menos h sobre h. Entonces, sobre h a la cuarta. Y me iba a quedar entonces aquí menos h sobre h.
¿verdad? Tienes toda la razón. Ahí como todo se simplificaba, en este caso me quedaba -1 y esto era igual a -1. Sí, tienes toda la razón. Era H, era H, sí. Ahí me comí esa partecita. Pero sí, ahí tuve un pequeño error, pero era lo único que quiero decir es que donde iban las Y, ahora voy a poner H, eso era. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro esa partecita de ahí o hay alguna otra duda? Me confirma si hay alguna duda o si no, para eso, denme un segundito que voy poniendo este problemita de aquí. Que es un problemita súper típico. Entonces, espero que todo esté quedando claro. Si no está quedando claro, pues me avisan nomás. Entonces, esto es un problemita de... Incluso creo que salió en un examen, creo que es el 2018. Eso sí, lo vi en algún examen, eso sí estoy 100% seguro. Este problemita de aquí es de algún examen. Entonces, aquí me pedían otra cosita, o sea, me pedía que vea si es diferencial. Si es diferencial. Ya mismo vamos a aplicar unas ciertas cositas con respecto a esa partecita. Entonces, vamos primero a ver lo que me pide aquí. Entonces vamos a ver, esto es un problemita de examen, vamos a ver cómo se puede resolver de la manera más eficaz posible. Entonces aquí me están dando una función que me dicen cuando x más y es mayor o igual que 0 y aquí cuando x más y es menor que 0. Cuando vean este tipo de condiciones no se asusten. No se asusten porque por lo general ese tipo de condiciones, que te den ahí condiciones, que te digan que es x, y igual a 0 y para los x, y distinto de 0, pues a la final simplemente hay que analizar cuando nosotros estemos sacando las derivadas correspondientes. Es decir, que a ti te pueden dar ahí lo que sea. Entonces, eso te va a servir luego cuando tú estés sacando las derivadas. Ahí te pueden poner lo que tú quieras. Entonces, no se asusten cuando aquí les ponen una condición, por ejemplo, x más y menor que 0 y x más y mayor o igual que 0. Yo digo, bueno, ahí tengo una función, vamos a ver qué se hace con eso. Aquí lo primerito me dice, bueno, determina los puntos de la forma a, menos a, donde f es continua. Este problemita ya lo hice, pero pues no viene mal recordar rapidito esta partecita. Entonces yo digo, bueno, de todos los puntos, fíjense, la función puede ser continua en muchos puntos. Puede ser continuo, por ejemplo, podría ser continuo en 1,1, en 3,4, en 8,9, en 10.000, 5.000. Pero a mí solo me pide que yo analice los que tienen esta forma, es decir, donde la primera componente es un número y la segunda componente es menos ese número. Por ejemplo, podría ser yo quiero analizar la continuidad solo en los puntos 1, menos 1, 2, menos 2, por ejemplo, podría decir pi, menos pi, ¿verdad? Entonces yo voy a analizar solo la continuidad sobre esos puntos. Y digo, bueno, esta función entonces planteo lo que se conoce como la condición de continuidad. Es decir, esta función f de x, y es continua, va a ser continua si el límite cuando yo me acerco a x, y, como yo estoy analizando la continuidad, ¿en qué punto? En los de la forma a, en la forma a, menos a. Cuando yo me acerco a un punto de la forma a, menos a de la función, es igual a la función evaluada en ese punto. Y digo, bueno, vamos a ver entonces esta partecita de aquí. A mí siempre lo primero que me interesa es saber qué es esto. Porque luego cuando yo saque el límite que voy a comparar si es o no la función continua. Entonces digo, bueno, yo a la función le estoy entregando en la primera componente a y le estoy entregando en la segunda componente menos a. Entonces yo digo, ¿qué expresión uso para evaluarla? ¿La de aquí arriba o la de aquí abajo? Entonces digo, bueno, eso va a depender de cuál es la condición que se está cumpliendo. Entonces digo, bueno, vengo acá. Yo digo, a, que es lo que yo le estoy ingresando en x, más menos a. Esto es menor que 0, yo veo que aquí me queda 0 menor que 0 y esto no es verdad, no se cumple. Entonces vengo acá, a más menos a, esto es mayor o igual que 0, aquí me queda 0 mayor o igual que 0, esto sí es verdad. Entonces la expresión que yo uso es esta que yo tengo aquí, es decir que f de a, menos a va a ser igual a x, es decir, lo que ingresa en x al cuadrado, más 2 por lo que ingresa en y, es decir, menos a. Entonces me va a quedar a al cuadrado menos 2a. Perfecto, ya entonces yo tengo el valor de esto. Ahora bien, aquí vamos a venir ahora a ver esta partecita de aquí. ¿Cuál expresión yo uso aquí? ¿Qué expresión yo uso aquí? Yo me voy a dar cuenta, bueno, aquí de hecho incluso es sencillo verlo, que yo cuando me estoy acercando a x, y, no necesariamente este punto son de la forma a, menos a, es decir, su resta no necesariamente va a ser 0. Entonces digo, bueno, como su resta no necesariamente es 0, entonces no caería en este caso. Es decir, su resta no necesariamente es 0, entonces voy a usar la otra expresión, la de acá. Y digo, perfecto. Entonces utilizo el límite cuando x, y tiende a menos a
de acá, como la resta, como digo, como la suma de esos dos componentes no necesariamente tiene que ser 0. Entonces yo digo, bueno, entonces utilizo la expresión de aquí abajito, que me quedaría x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esto tiene que ser igual a la función evaluada en el punto, es decir, a al cuadrado menos 2a. Y digo, perfecto. Entonces, este límite es súper sencillito de resolverlo, porque son de esos límites que yo los puedo resolver simplemente evaluando. Entonces, si yo resuelvo este límite, me quedaría a al cuadrado por menos a, y acá me quedaría al cuadrado más menos a al cuadrado, igual a 2, digo, igual a al cuadrado menos 2a. Y digo, perfecto, entonces seguimos por aquí. Entonces tendría en el numerador menos a al cubo, sobre en el denominador tendría 2a al cuadrado, igual a al cuadrado menos 2a. Aquí podemos simplificar y tendría menos, y pasar este 2 al otro lado multiplicar, tendría menos a igual a 2 al cuadrado menos 4a. Paso esto al otro lado y me quedaría 2 al cuadrado. Este pasa a sumar, me quedaría menos 3a igual a 0. Saco factor común a, y me quedaría 2a menos 3 igual a 0. Entonces tenemos que a es 0 y que a es 3 medios. Entonces, todos los puntos donde se va a cumplir que la función, que el límite, cuando yo me acerco a estos puntos, es igual a la función evaluada en el punto, simplemente son cuando a toma estos dos valores de aquí, es decir, son los puntos de la forma a, menos, o sea, 0, menos 0, y acá 3 medios, menos 3 medios. De todos los puntos, como ya les dije, que eran 1, menos 1, pi, menos pi, 2, menos 2, de todos esos puntos, los únicos de esos puntos de ahí, los únicos en los cuales la función es continua son en el punto 0,0 y en el punto 3 medios, 3 medios. Y con eso respondíamos a este problemita de aquí. Con eso ya veíamos la continuidad de esto. Y digo, bueno, esa es la parte, digamos, más sencillita, porque aquí simplemente a resolver una ecuación. Y digo, perfecto, no hay problema por eso. Vamos a ver entonces cómo yo calculo las derivadas parciales. Aquí, déjenme ver si puedo copiar el ejercicio. Perfecto. Aquí, entonces yo digo, bueno, ya hice esto, me vengo para acá. Entonces yo digo, bueno, voy a calcular la derivada de f. La derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. Ahora bien, ustedes me han de decir lo siguiente. ¿Qué expresión uso? Es decir, aquí ustedes me van a decir, ya fíjense, ustedes me van a decir, perfecto, Esteban, tú me vas a decir, perfecto, tú tienes aquí expresión y tienes expresión. Y yo les decía que el problema era cuando yo no tenía expresión ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pero aquí hay un pequeño, o sea, aquí yo tengo expresión, pero no justamente, o sea, aquí es cuando x más y es mayor o igual que 0, y aquí cuando x más y es menor que 0. Entonces yo tengo ahí un pequeño problema, porque cuando yo esté del 0, 0 por un lado, la función se está comportando de una manera, y cuando yo lo tengo por otro lado, se va a comportar de otra manera. Porque yo simplemente cogía y derivaba en los casos anteriores. Porque aquí me decían cuando x, y es diferente del 0, 0. Es decir, que por donde yo me aproximara a cualquier punto que sea diferente al 0, 0, la función se iba a comportar como la que me daba ahí. Pero en este caso, cuando yo me estoy acercando por todos los puntos donde esta suma es mayor que 0, la función se está comportando de una manera. Y cuando yo me estoy acercando por el otro lado, cuando x más y es menor que 0, la función se está comportando de otra manera. Entonces, cuando yo tengo que justamente en la cercanía, o por así decirlo, por un lado se está comportando de una manera, y por otro lado se está comportando de otro, yo digo, no, tampoco me conviene hacerlo, simplemente coger y derivar una de esas expresiones. Cuando la función se está comportando de una manera por un lado y de otra manera por otro lado, también lo hago por definición, porque el límite me ayuda por así decirlo, eliminar ese problema, porque el límite me dice que es cuando yo lo puedo hacer por medio de definición y me evito ese problema de ver si es que cómo se comporta por un lado y cómo se comporta por otro. De hecho, yo les puse un problemita aquí en el Teams, que de hecho ya se los voy a poner aquí. Déjenme pasar la pantalla. No sé por qué se quedó chiquito. Ya, a ver, en general, yo les puse este problemita aquí. Bueno, no está completo, ¿no? Pero este problemita es un problema del examen de mejoramiento del 2021. Y dense cuenta que esta función, bueno, aquí me pide analizar continuidad, ya luego se los manda con que me pedían también sacar derivadas parciales. Aquí va a haber un pequeño problema, porque aquí también, si se dan cuenta, aquí tengo x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, x menos 0, y menos 0. Entonces, coger y derivar, ustedes dicen, pues justamente esta aquí es 0, 0.
Sí, pero si tú haces un análisis, si coges y graficas el dominio de esta función, ves que justamente el 0, 0 está en la frontera entre las dos, entre estas dos regiones. Entonces, por un lado la función se está comportando de una manera y por el otro lado la función se está comportando de otra manera. Entonces yo digo, no, coger y solo coger y derivar la parte y derivar la expresión para una partecita de ahí, no me conviene. Yo tengo que hacerlo por definición, porque con eso yo compruebo cómo se está comportando toda la función, viniendo de todas las direcciones. Yo digo, perfecto. Entonces, cuando yo tengo ese problema, cuando yo tengo una función que se comporta para cualquier punto, en un punto de una manera en específico, lo puedo derivar, como era cuando teníamos los x, y distintos de 0, 0. Pero cuando justo yo quiero sacar la derivada, por ejemplo, en una frontera, cuando de un lado se comporta de una manera y de otro lado se comporta de otra manera, yo lo tengo que hacer por definición. Que de este problemita es interesante, de hecho. Lo hicimos para que analizamos la continuidad de esto, que lo podemos hacer ya en un momentico, si encuentro el ejercicio, ¿no? Donde tengan a la pizarra. Entonces vamos a ver. Entonces digo, bueno, como esto no me conviene coger y simplemente derivar una de esas expresiones porque de un lado se comporta de una manera y de otro lo hago por definición. Así estoy 100% seguro que lo voy a hacer bien. Entonces yo tengo el límite cuando h tiende a ¿qué? A 0. ¿De qué? Cuando el límite cuando h tiende a 0, ¿qué? De la función f evaluada en el punto 0,0 más, como estoy sacando la derivada con respecto a x, el vector canónico que uso es el 1, 0. Menos la función evaluada en el 0, 0. Y todo eso sobre h. Eso va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso, a mí yo ya sabía, o mejor dicho, yo puedo ver directamente que cuando yo entrego el 0, 0 a esta función, ¿qué me va a entregar? Ah, bueno. En este caso me quedaría 0 más 0. ¿Esto es mayor o igual que 0? Sí, entonces lo voy a evaluar en esta expresión. Es decir, f evaluada en 0, 0 va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 0. Y esto va a ser igual a 0. Por eso es que pongo aquí que esto es 0. Y acá voy a tener entonces esta partecita de aquí. Voy a tener f evaluada en ¿qué? 0 más h por 1 es h. Y acá 0 más h por 0 es 0 sobre h. Entonces aquí es lo importante y por eso es que se hace por definición, porque aquí cuando yo lo hago por límite sí me va a poder, me ayudo para poder determinar el comportamiento. Entonces fíjense, cuando yo le entrego, aquí yo voy a tener lo siguiente. Yo ahora esta función la quiero evaluar en h,0, fíjense. En h, o sea, le estoy entregando a xh y a y 0. Entonces yo tendría que venir y verifico para acá. Yo verifico, entonces yo digo, bueno, h más 0 es mayor o igual que 0 y h más 0 es menor que 0. Es decir, yo voy a utilizar la expresión siempre que yo tenga que h es mayor o igual que 0 y voy a utilizar la de acá, por otro lado, cuando yo tengo que h es menor que 0. Digo, entonces ahí viene, ahí era lo que yo les decía, por un lado se está comportando de una manera y por otro se está comportando de otra. Entonces, ¿cómo yo resuelvo este límite? Lo resuelvo por medio de límites laterales, porque yo veo que cuando h es mayor o igual que 0, es decir, cuando h tiende a 0, pero por la derecha, yo utilizo esta función, mientras que cuando yo me acerco a h, pero por la izquierda, es decir, para valores de h negativo, yo utilizo la expresión de aquí abajito. Entonces yo digo, por eso es que a mí me conviene hacerlo por límites, porque yo puedo separar ese comportamiento por medio de los límites laterales. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Aquí tendría los límites laterales. Entonces tengo el límite cuando h tiende a 0 por derecha. ¿Eso qué significa? Es decir, que yo me voy acercando por valores h, o sea, me voy acercando a 0 pero con valores positivos. Entonces tendría que h es mayor o igual que 0 y por lo tanto, ¿qué expresión uso? Esta que tengo aquí. Entonces me quedaría h al cuadrado más 2 por 0, ¿verdad? Y todo eso ¿sobre qué? Sobre h. Entonces esto me quedaría igual al límite cuando h tiende a ¿qué? A 0 por derecha. ¿De qué? De h al cuadrado sobre h, y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por derecha. ¿De qué? De h, y simplemente esto es igual a 0. Ya, entonces la derivada, ese límite cuando yo me acerco para valores de h positivos, me da 0. Entonces vamos a ver qué pasa ahora cuando yo me acerco para valores de h negativos. Entonces cuando h se acerca a 0, efectivamente, pero por la izquierda, yo caigo en el caso de que h es menor que 0 y por lo tanto, ¿qué expresión es la que uso para evaluar esa función? Es esta expresión que yo tengo aquí, ¿verdad? Y digo, perfecto. Entonces yo voy a tener que va a ser, acuérdense que es h, 0, entonces me quedaría h al cuadrado por 0 sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado y todo eso sobre h. Entonces todo esto es 0 por este 0 que yo tengo aquí y me quedaría el límite cuando h tiende
cuando el límite cuando h tiende a 0 pero por la izquierda de 0 sobre h, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 pero por la izquierda de 0, y eso es igual a 0. Entonces recuerden, cuando el límite cuando h tiende a 0 va a ser igual a un valor siempre que sus límites laterales sean iguales. Entonces, como los límites laterales son iguales, yo puedo entonces especificar que el límite cuando h tiende a 0 de qué, de esto, de f de h, 0 sobre h es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 es igual a 0. Pero yo digo, perfecto, ya tengo entonces esta partecita de aquí. Ahora bien, vamos a sacar la otra derivada, la derivada parcial, pero con respecto a ¿qué? A y. Entonces la voy a poner por aquí abajito. Ya sacamos la derivada parcial con respecto a x. Entonces vamos ahora a sacar la otra derivada parcial. La derivada parcial, pero con respecto a y. Entonces digo, bueno, yo quiero sacar ahora la derivada parcial de f, pero con respecto a y en el punto 0, 0. Entonces esto, de nuevo, yo podría coger y ustedes dicen, ya, me puedo coger y ¿cuál de estas dos derivo? La de arriba, la de abajo, y entonces la pregunta sería ¿por qué? Pero justamente yo me voy a dar cuenta. De hecho, si yo grafico esto, dense cuenta, lo que yo trato de decir, esto, si yo lo grafico es y igual a menos x, es decir, esta recta identidad. Lo que yo estoy tratando de decir es que de este lado tengo el comportamiento de esta función de aquí, mientras que del otro lado tengo el otro comportamiento. Entonces, como a mí me están pidiendo que saque la derivada justo en el 0, 0, tengo que por un lado se está comportando de una manera y por el otro de otra manera. Esa es la razón, es decir, cuando el punto justamente está entre la frontera que divide en dos funciones, no me conviene simplemente coger y derivar uno. Lo que yo hago es utilizar la definición, yo saco la derivada por definición. Por ejemplo, si que a mí me hubieran pedido aquí, era una función que estaba por acá y me piden acá, y digo, bueno, acá no hay problema, porque aquí simplemente está, por así decirlo, rige una sola función. Entonces aquí sí podía derivar y no había ningún problema. Pero aquí, como yo tengo que de un lado se está comportando de una manera y de otro lado se está comportando de otra, digo, uy, ahí está complicado. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar la definición. Entonces digo, perfecto. Porque la definición, como hicimos en el caso anterior, me permite ¿qué? Me permite abrir ese límite en límites laterales y puedo analizar cada una de las situaciones. Entonces digo, bueno, esto sería por definición igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De f evaluado en 0,0 más h, en este caso como estoy sacando la derivada parcial con respecto a y, ¿cuál es el vector canónico que tomo? El 0,1 menos la función evaluada en 0, 0 y todo esto sobre h. Del literal anterior sabemos que la función evaluada en 0, 0 es 0. Entonces vamos, seguimos. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? En este caso me quedaría de la función evaluada en 0 más h por 0. 0 más h por 0 es 0. Y aquí 0 más h por 1 es h sobre h. Yo digo, perfecto. Ahora bien, entonces dense cuenta, cuando yo cojo y le doy a la función, ahora ¿qué yo le voy a dar a la función? Yo a la función lo voy a evaluar en el punto 0h. Entonces yo digo, bueno, sería 0 más h mayor o igual que 0, o si se cumple 0 más h menor o igual que 0. Entonces, ¿esto de qué depende? Pues si yo me voy acercando por la derecha o por la izquierda, es decir, si toma h valores positivos o si toma h valores negativos. Entonces, de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Partir este límite, ¿en qué? En límites laterales. Entonces, yo voy a tener el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, digo, cuando h tiende a 0 pero por la derecha, ¿qué expresión es la que yo uso? Si yo estoy teniendo por la derecha, tengo valores positivos, entonces esto obviamente me quedaría h mayor o igual que 0, y uso esta expresión de aquí. Entonces me quedaría en este caso 0 al cuadrado más 2 por h, todo esto sobre h, y esto va a ser entonces igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿de qué? De 2h sobre h, se va y me quedaría entonces, aquí lo voy a poner al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 2, y el límite de una constante es la misma constante, y ya lo tengo. Ahora bien, esto es por derecha. Ahora, ¿qué pasa si es que cuando yo me acerco a 0 pero por izquierda? Es decir, el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, es decir, para valores, es verdad, se va acercando a 0 pero por valores negativos. Entonces, si es que h tiende a 0 por izquierda, h es menor que 0 porque los valores de h son negativos. ¿Y qué expresión uso? ¿Qué expresión uso? La que yo tengo aquí abajito, ¿verdad? La que estoy encerrando ahorita en naranja. Ya, entonces esa es la que yo voy a usar. Me va a quedar entonces 0 al cuadrado por h sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado, y todo esto sobre h.
por este 0 que yo tengo en un numerador, todo esto se me hace 0. Entonces me va a quedar entonces el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de 0 sobre h, y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por izquierda de 0, y esto es igual a 0. Y digo, uy, papá, ¿qué pasó aquí? Por un lado, me dice que la derivada es, cuando yo tengo aquí esta partecita, cuando yo me acerco por h positivos, me dicen que la derivada es 2. Mientras que por el otro lado, cuando yo me voy acercando por otro ladito, para valores negativos de h, yo me doy cuenta que la derivada me sale 0. Entonces, cuando los límites laterales son diferentes, directamente, ¿qué se dice a partir del límite? Que este límite no existe. Entonces, como este límite no existe, recordemos que la derivada parcial es un caso de la direccional, y puede darse que las derivadas direccionales no existen. Entonces, por lo tanto, esta derivada parcial tampoco existe. Entonces, tenemos, como este límite no existe, directamente decimos que la derivada parcial de f, con respecto a y en el punto 0, 0, no existe. Que este análisis o este resultado no lo hubieran podido determinar si ustedes solo cogían y derivaban alguna de las dos expresiones. Entonces, tenemos que el límite no existe. Entonces, fíjense, que alguien me preguntaba justamente hoy antes de iniciar la ayudantía, ¿hay alguna relación entre una y la otra? No, cuando tú sacas la derivada con respecto a x, es esa derivada, y cuando tú sacas la derivada con respecto a y, es esa derivada. A veces puede, porque sean iguales, no necesariamente tienen que ser iguales, puede que una exista, puede que la otra no exista, o puede darse incluso que ni siquiera que ninguna de las dos exista. Entonces pueden darse todas esas posibilidades. En este caso encontramos que la función, que la derivada parcial de f con respecto a x, ¿qué era? Era 0, sí, 0. Pero con respecto a y no existía. Entonces dense cuenta de esa partecita por ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo hemos resuelto esta partecita aquí? ¿O sí ha quedado claro? Profe, o sea que en el caso en el que tengamos, por decir así, una función por tramos, ahí lo hacemos directamente con límites y no podemos aplicar directamente las reglas de derivación. Directamente. Es que eso depende de lo que te estén pidiendo. Fíjate, si a ti te piden que saques la derivada en un punto donde ese punto, la derivada sí es totalmente conocida, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Fíjate, supongamos que aquí te dan esta función, f de x, y, igual, yo que sé, a 3x al cuadrado, más, yo que sé, más logaritmo de x sobre, yo que sé, sobre y. Y aquí te dicen 0, o más para que no sea tan común, pongámosle 1. Aquí, cuando x, y tiende, cuando x, y, bueno, de hecho, hagámoslo un poquito más interesante. Hagámoslo aquí, por ejemplo, que sea, yo que sé, signo. Bueno, no signo. Se me va a pasar la mano. A ver, simplemente x cuadrado. Aquí, esto es cuando, no, supongamos en este caso, cuando x más y es mayor o igual que 0. Y aquí, por ejemplo, cuando x es, yo que sé, más y es menor que 0. Un caso más o menos similar. Pero ahora supongamos que a mí me están pidiendo lo siguiente. Fíjate, a mí me piden, saca la derivada parcial de f con respecto a x en el punto, yo que sé, 3,3. Entonces yo digo, bueno, si nosotros vemos esta partecita de aquí, yo ya había dicho que de este lado, fíjate, de este lado se está comportando esta función que estoy aquí poniendo en amarillo, y del otro lado se está comportando esta función de acá, que estoy poniendo en morado. Entonces, si a mí me piden la derivada de esta función que es f en el punto 3,3, yo digo que justamente aquí, ¿dónde está el punto 3,3? Acá, ¿verdad? El punto 3,3 cae acá, y acá todo el comportamiento alrededor del 3,3 lo tiene esta función. Entonces ahí sí puedo hacer esto. Ahí cojo y derivo esa parte y la evalúo en 3,3. Entonces la derivada de f con respecto a x, cojo, derivo esto, me va a quedar algo, y eso me va a quedar una expresión, y eso lo evalúo en el punto 3,3. En el punto 3,3. Entonces, porque en este caso el punto 3,3 cae en toda esta zona, y en toda esta zona, ¿qué función rige? La función que está rigiendo en amarillo. Por ejemplo, si me hubieran pedido la derivada en el punto menos, la función en el punto, con respecto a que yo que sé, en el punto menos 2, menos 2, es el punto por acá. Allá, entonces yo lo que hago es que cojo, derivo esta expresión, acá, derivo esta expresión, y la evalúo en el punto menos 2, menos 2. ¿Por qué? Porque en el punto menos 2, menos 2, aquí está en la zona donde rige toda esta función. El problema es cuando a ti te piden puntos que está en la frontera, cuando de un lado se comporta la función de una manera y del otro lado se comporta de otra manera.
por ejemplo, por eso era lo que yo les decía, si te piden justamente en el 0,0, o de hecho no solo en el 0,0, en cualquier punto de esta recta, fíjate, de un lado se va a comportar de una manera y del otro lado se va a comportar de otra manera. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿qué función está rigiendo? O la amarilla o la morada. Pues no puedes asegurar eso, entonces lo haces por definición. Cuando tienes ese problema lo haces por definición. Si es que tú tienes en un punto donde hay una función donde sí rige totalmente la función sobre ese punto, entonces tú dices, bueno, ahí sí cojo y derivo y no hay problema. El problema realmente es cuando a ti te dan justamente los puntos en la frontera donde hay, de un lado es una función y del otro lado es otra función. ¿Sí quedó claro? Y de hecho, esa es la idea que se hace para el límite que lo voy a poner más tarde, que es de un examen de mejoramiento. ¿Sí quedó claro ese aspecto de ahí? Sí, ahí se me quedó más claro, que estaba confundido con el gráfico. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, eso era lo que quería expresar. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿O sí quedó todo claro, además de esa duda de cuándo usamos, cuándo podemos derivarnos así de manera sencilla y cuándo podemos escoger... cuando cogemos cuando lo hacemos por definición. Si hay alguna pregunta, me avisan nomás. Dígame. Yo tengo una duda, pero cuando hizo ese literal B, o sea, el anterior literal, más arriba, más arriba. Aquí. O sea, sí, más arriba. Cuando hizo el anterior literal, el B, no el C, porque ahorita hizo el C, final B. No me quedó muy claro cuando hizo eso de, Aquí ¿dónde arriba. era? Ahí. Ahí, por ahí. Cuando hizo lo de en A, en F de A y menos A, menos A. Entonces ahí, Aquí, en esta parte que te estoy encerrando. hay una parte donde usted dijo que, o sea, no lo del principio cuando dijo que lo que hizo primero que A más menos A era mayor o igual a 0. No, en eso no, sino cuando ya tenía que llegar al límite y ya tenía ese valor de X igual a, cuando X, Y tiene A, menos A, y volvió a preguntarse en cuál de las dos evaluarlo, y no me quedó muy claro por qué lo evaluó en la segunda función, en la de X al cuadrado por Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea, en la parte que está más abajito. Ya. Lo que usted cerró lo abajo, porque eligió esa segunda función. Ya, perfecto. Eso no me Eso, quedó tan claro. sí, buena. Pues, la pregunta es buena. Entonces vamos a ver por qué. Porque fíjate. Nosotros vimos que en todos los puntos de la forma, cuando se cumple esta condición, aquí, cuando se cumple esta condición, de hecho lo voy a poner también aquí para que sea un poquito claro. Aquí de nuevo, vuelvo a hacer el dibujito de las regiones. Déjenme mover un poquito. A ver, fíjate. ¿Por qué tomé esta expresión y no la de arriba? Vamos viendo. Yo de nuevo, aquí tengo esta partecita aquí, tengo aquí mi región. De un lado se está comportando de una manera y del otro lado se está comportando de otra manera. Ahora bien, si es que yo cojo la partecita de aquí, si yo cojo la partecita cuando yo me acerco a este punto, justamente la función evaluada en ese punto es esta expresión de aquí, ¿verdad? Utilicé esta expresión de aquí. Entonces, para cualquier punto que yo me esté acercando, o de cualquier manera, para cualquier punto que cumpla esto, que yo me acerque a A, la expresión va a seguir siendo la misma. Es decir, si yo hubiera cogido esta expresión, esto siempre se va a cumplir. Si yo tengo aquí, yo me estoy acercando a menos A y cumplen esta condición, fíjate, si yo me acerco a los puntos A, menos A y cumplen esta condición, entonces tú dices, ya, bacán, cojo y utilizo esta partecita de aquí. Y entonces eso te va a quedar, tendrías que verificar con esta parte de aquí. Y digo, perfecto. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que yo esté tomando que los valores que yo tenga ahí sean menores que 0, entonces utilizo la parte de acá. Es decir, tú estás utilizando esta expresión aquí cuando los valores son exactamente mayores o iguales que 0, ya que utiliza la otra expresión cuando los valores son menores que 0. Entonces, esta expresión es justamente la que tú estás utilizando aquí. Entonces tú dices, bueno, aquí me va a quedar esto igual a esto y me va a quedar lo mismo. ¿Verdad? Eso es lo que te estoy tratando de decir. Si tú utilizas, lo que te estoy tratando de decir es esto. Si tú hubieras utilizado esta expresión, x al cuadrado más 2y al cuadrado, es justamente lo que tú ya sabes. Es decir, te hubiera quedado a al cuadrado más, bueno, en este caso menos 2a.
Y justamente tú sabes, por evaluar ese límite, también es 2, también es a al cuadrado menos 2a. Entonces de aquí tú no estás ganando nada de información, ¿verdad? Es decir, cuando tú te acercas a estos puntos, tú vas a utilizar esa expresión y efectivamente para esos puntos donde x más y sea mayor, que cuando tú para todos los puntos cuando x, y tienden a menos a, la expresión que tú vas a usar aquí va a ser la misma de acá. Entonces ahí no hay problema. El problema va a ser cuando los puntos, a eso es lo que me refiero cuando no necesariamente la suma va a ser cero, sino cuando los puntos, cuando la suma sea menor que cero y se comporte el límite de esta manera, entonces ahí es cuando tú vas a analizar si eso va a ser igual a eso. Para todos los puntos x, y que tienden a a menos a y cumple esta condición de que x más y sea mayor o igual que cero, ¿qué expresión tú usas? X al cuadrado más 2y, x al cuadrado más 2y. Y al evaluarlo, obviamente ese límite te va a quedar al cuadrado menos 2a. Eso justamente te queda igual a la función evaluada en el punto. Es decir, para cuando yo me voy acercando por todos estos puntos que cumplen esta partecita aquí, no hay problema. No hay problema, fíjate. Supongamos que este es mi punto a, menos a. Menos a. Entonces yo me estoy acercando por esta parte de aquí, cuando su suma es mayor, está por encima de la recta. Entonces por aquí sí se cumple esa partecita de aquí, sí se cumple de que el límite de la función sea igual a la función evaluada. Y digo, por estos puntos se está cumpliendo sin problema. Ahora bien, pero cuando yo digo no necesariamente se tiene que cumplir, es que yo tengo que ver qué pasa por acá, ¿verdad? ¿Qué pasa por acá? Entonces, cuando la suma no necesariamente sea cero, yo estoy usando esta expresión, ya la parte de aquí no necesariamente es igual a lo de acá, entonces yo voy a ver eso. Yo voy a analizar entonces cuáles son esos valores para el cual se cumpla para la parte de acá, porque para la parte de arriba, para los puntos que cumplan para la parte de arriba, siempre se va a cumplir. Simplemente cojo y evalúo y te vas a dar cuenta que lo que tienes a la izquierda es igual a la derecha. Es decir, para esta zona que están en estos puntitos de aquí, no hay problema. Para estas, aquí, estoy poniendo en amarillo, no hubo problema al analizarlo. El problema es cuando yo veo que yo me acerco por los puntos de aquí, estos azulitos, ahí donde la función se comporta de otra manera a la función evaluada en el punto. Cuando la función se comporta de otra manera diferente a cuando yo cojo diferente a la función evaluada en el punto, ahí es cuando yo quiero ver si la cosa es igual. Porque, como te digo, aquí, cuando yo vengo para los puntos que cumplen esto, para los puntos amarillos, la función evaluada en el punto siempre es igual a esto. Es decir, ahí no hay problema. El problema es cuando la función evaluada en el punto tiene se evalúa de manera diferente a cuando yo me acerco en el límite. Ahí es el problema. Entonces, ahí es por eso que yo uso esta parte de aquí. Realmente, disculpen por hacer tanta línea, esta parte es simplemente sencilla verificar que siempre va a ser igual. El problema es cuando yo me estoy acercando por estos valores de aquí. Y esa es la razón por la cual yo siempre les digo que no, ese es cuando yo me refiero que no necesariamente eso es mayor que cero, significa que hay una porción que la función evaluada en el límite, yo estoy utilizando otra función para conseguir el límite. Porque si es que yo uso la misma función para conseguir la función evaluada en el límite, eso es sencillo. En este caso yo veo que me va a quedar lo mismo en los dos lados. El problema es cuando la función evaluada en el límite, para evaluar la función evaluada en el límite estoy usando una función, pero para sacar el límite estoy usando otra función. Entonces ahí es cuando yo tengo que ver ese caso. Sí, que por ahí quedó más claro el asunto, o tal vez te confundí más. No, sí, claro, claro. Bueno, espero que esté quedando claro. Esa es la razón más que todo por la cual se hace eso. De hecho, el problemita de este que les comentaba aquí, de continuidad, tienes que analizarlo de esa manera. Tienes que hacer, de hecho, uno dice el límite, mira, de hecho lo vamos, no quiero que quede dudas y te voy a explicar cómo se resuelve incluso este de aquí, mira. Porque justamente era lo que les decía, en la frontera el asunto cambia. Los problemas que ustedes tal vez vean en algunos libros son súper sencillos, pero estos ejercicios de aquí llevan un poco de análisis de verlo de la siguiente manera. Entonces, fíjate, para que no quede duda. Entonces, ¿a mí qué me están dando? Aquí me están dando una función definida, y fíjense que esto fue un problema de mejoramiento. Me están dando una función definida de esta manera, que yo cojo, yo entrego aquí una función, yo voy a entregar valores, y voy a evaluarlo por medio de esta expresión, siempre que ¿qué? Siempre que la primera componente sea mayor que 0, o bien la segunda sea mayor que 0. Y voy a utilizar, en cambio, el logaritmo lo voy a evaluar en el logaritmo de 1 más x por y si la segunda componente, si la componente el x es menor que 0 y
y es menor que 0. Entonces, cuando tienes estos problemas en los que te están dando esto, tienes que verlo por medio de una pequeña región para ver en qué parte se comporta de esta manera y en qué parte se comporta de esta manera. Entonces vas a venir acá, tú dices, bueno, yo vengo para acá a mi plano, y digo, bueno, que x sea mayor o igual que 0 o y mayor o igual que 0, x mayor o igual que 0 es esta parte que yo tengo aquí. Y mayor o igual que 0 es esta parte que yo tengo acá. Como es un O, fíjense, es un O, significa que es una unión, es decir, va a ser toda esa partecita, lo azul y lo morado. Ahora bien, aquí, que X sea menor que 0 y que Y sea menor que 0, es decir, que van a ser todos los puntos donde X y Y son menor que 0, sin incluir el bordecito, es decir, van a ser todas estas partes de aquí. Entonces estoy definiendo dos regiones, esta la voy a llamar D sub 2 y esta voy a llamar D sub 1, es decir, D sub 1 son todos los puntos de la forma X, Y, elemento de R2, tal que X es mayor que 0 o Y es mayor o igual que 0, que es donde se está definiendo que se comporta la función de esa manera. Y el D2 es todos los puntos X, Y, elementos de R2, tal que X es menor que 0 y Y es menor que 0. Entonces, fíjate, vamos a analizar lo siguiente. Por eso que aquí es interesante que me pedían analizar dos, por lo general siempre me piden analizar la continuidad en un punto, pero ¿por qué aquí me piden en dos? Vamos a analizar. Me dice, analice la continuidad en los puntos 1, 1 y en los puntos menos 1, 1. Ah, bueno, vamos a ver eso. Yo tengo entonces, ¿cuándo yo sé que una función es continua? Entonces, f de x, y es continua, f de x, y es continua. Bueno, en este caso vamos primero con el caso 1, 1. 1, 1, sí, el límite de la función, es decir, el límite cuando x, y tiende a 1, 1, ¿de qué función? Ya vamos a ver. Uso la parte de arriba o la parte de abajo. Es igual a la función evaluada en el límite. Entonces digo, bueno, venimos para acá. Yo digo, bueno, yo a la función le voy a entregar aquí en x1 y en y1. Yo digo, perfecto. Yo le estoy entregando a la función en x1 y en y1. Entonces vengo para acá. Acá, 1 es mayor que 0, sí. Y 1 es mayor o igual que 0, sí. Entonces yo la función evaluada en 1, 1, es decir, f de 1, 1, simplemente va a ser 1 por 1 y eso va a ser 1. Entonces digo, perfecto. Ahora bien, vamos a calcular el límite que yo tengo acá. Aquí yo tengo el límite de la función cuando x, y tiende a 1,1. ¿Y qué función uso? La de arriba, la de abajo. Entonces tengo que ver primero el punto que a mí me están pidiendo. A mí me dicen el punto 1, 1. ¿Dónde es ese punto 1, 1? Acá. Este punto es el 1, 1. Este punto, en esta zona aquí, ¿cuál es la función que está rigiendo toda esta zona? ¿Qué reina en esta parte de aquí, en el 1, 1? Esta función de aquí. Acuérdense, en toda la parte que está aquí pintado reina x por y, y en la otra parte, en la parte que está en naranja, reina el logaritmo de 1 más x por y. Entonces, en este caso yo no tengo problema, porque justamente aquí, en este puntico de aquí, en el 1, 1, reina el x por y. Entonces significa que la función que yo tomo es x por y. Y resolver este límite simplemente es evaluar. Me quedaría 1 por 1 es igual a 1. Y digo, perfecto. Entonces, la función es continua, es decir, el límite es igual a la función ahora en el punto. Sí. Entonces la función, fíjate, f de x, y, es continua en 0, 1. Pero fíjate, me pedían otro punto. Es continua en 1, 1. Eso es sencillo. Era lo que yo les mencionaba. Cuando tú tienes que te piden un punto, donde en ese punto o en esa zona reina una única función, pues no hay problema, se consigue fácil. Pero ahora bien, ahora me piden el punto menos 1, 0. Entonces aquí hay que analizar dos cosas. Entonces vamos a ver, primero, a mí me piden, yo voy a ver que f de x, y es continua, f de x, y es continua en menos 1,0, aquí, menos 1,0, acá, menos, a ver, ahora sí, aquí, en menos 1,0, de nuevo, si el límite de la función cuando x, y tiende a menos 1,0 de la función de una función f de x, y, o sea, el límite cuando yo me acerco al punto menos 1,0 de la función es igual a la función evaluado en el punto, aquí, menos 1,0. Y digo, bueno, vamos a ver primero qué es menos 1,0, f evaluado en menos 1,0. ¿Cuál de las dos lo hago? Y aquí es donde, por ejemplo, aquí puede haber un poquito de confusión. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero siempre tenemos que ver la función evaluada en el punto. Entonces uno diría, bueno, ¿yo a qué le estoy entregando? ¿Qué le voy a entregar a mi función? Lo que le voy a entregar a mi función es un menos 1 aquí y un 0 acá. Entonces yo digo, lo voy a evaluar aquí, por ejemplo, aquí, menos 1 es menor que 0, sí. Y aquí me dice, ¿y 0 es menor que 0? No.
Entonces no lo evalúo acá abajo. Ahora bien, ¿por qué sí lo evalúo arriba? Porque me dice, a ver, menos 1 es mayor o igual que 0. No, ¿verdad? Pero acá 0 es mayor o igual que 0. Sí. ¿Por qué lo evalúo aquí? ¿Cuál es la razón? Porque aquí tengo un O. Y acuérdense que la disyunción es falsa únicamente si ambas son falsas. Y en este caso 0 es mayor que 0, esto era verdadero. Entonces, como se está cumpliendo que 0 es mayor que 0, aquí me dice, o tú vas a evaluar, cuando yo dé un punto, tú vas a evaluarlo en esta expresión, si es que la primera componente es mayor que 0 o la segunda sea mayor que 0. Con que alguna de las dos ya sea mayor o igual que 0, ya coges y evalúas en ese punto. Entonces, voy a utilizar la expresión x por y. Entonces, me va a quedar x, que es menos 1, por y, que es 0, y por lo tanto la función evaluada en menos 1,0 es 0. Ah, ya se va, y es interesante porque date cuenta, ya no son límites tan sencillos, son límites que ya son cositas por región. Ahora bien, ¿cuál es el punto que me estaban pidiendo? El menos 1,0. ¿Cuál es ese punto? Más o menos es el que está por aquí, el menos 1,0, este que estoy pintando en azul. Aquí, que lo estoy pintando aquí. Ahora bien, a mí me interesa sacar, yo me voy a dar cuenta que era lo que yo les mencionaba. Tienes el problema de que por un lado te estás acercando y se comporta de una por date cuenta, aquí voy a hacer un circulito para que se vea, cuando tú te vas acercando al menos 1, 1, pero por puntos que están aquí, la función que está reinando es el x por y. Mientras que cuando tú te acercas por esta zona de acá, tú efectivamente te sigues acercando al menos 1, 0, pero ¿por qué puntos? Por los puntos que están sobre D2. Y sobre D2, ¿qué función reina? Logaritmo de 1 más x por y. Entonces tú dices, ah, papá, ¿cómo hago esto? Entonces vamos a verlo. Lo haces de la siguiente manera. Vas a calcular, entonces lo haces así. Tú dices, bueno, voy a calcular el límite de la función x, y cuando tiene a 1, menos 1, a 1,0, ¿verdad? Menos 1,0. Pero teniendo en cuenta que esos puntos x, y pertenecen a D1. Se señala de esta manera. Es decir, acá. Yo voy a sacar el límite, pero cuando yo me estoy acercando por estos puntitos de aquí, por los que están en amarillos. Ya vamos a ver por qué. Entonces yo tengo aquí, cuando yo me estoy acercando por estos puntitos, y cuando yo me acerco por esos puntos, ¿cuál es la función que reina? X por y. Ah, ya, perfecto. Entonces me quedaría x por y, y si yo evalúo, esto es un límite sencillo de valor, me quedaría menos 1 por 0 es igual a 0. Ya, perfecto, pero eso era cuando yo me acercaba por el lado amarillo. Ahora tengo que ver que cuando me acerco por los otros puntos, por los puntos que están por los puntos que yo había puesto en moradito ahí. Es decir, cuando yo me acerco por los amarillos, el límite me da 0. Ah, ya. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando yo me acerco por los otros lados? Por acá. Cuando me acerco, efectivamente, me acerco a menos 1, pero por los puntos que están sobre de 2. Ah, ya, entonces voy a expresar ese límite de esta manera. Voy a tener entonces el límite cuando x, y, efectivamente, siguen yendo a menos 1, 1, a menos 1,0, pero teniendo en cuenta que estos puntos x, y están sobre de 2. Entonces la función que reina sobre ese lado de ahí es logaritmo de 1 más x por y. Y entonces aquí simplemente cojo y veo si el límite me sale directamente evaluando. Si evalúo, me quedaría el logaritmo de 1 más menos 1, porque aquí x es menos 1, por 0, y me quedaría igual al logaritmo de 1, que es igual a 0. Entonces yo me voy a dar cuenta que de estas dos cositas, dice cuenta, el límite cuando yo me acerco es verdad, menos 1,0, pero por los puntos de D1 era 0. Y cuando yo me acerco, el límite cuando x, y tiende a menos 1,0, pero por los puntos de D2 también era 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que yo sea que me acerque por D1 o por D2, el límite va a ser el mismo. Es decir, que el límite cuando x, y tiende a menos 1,0 ¿de qué? Pues de la función es igual a 0. ¿Por qué? Porque en ambos casos, ya sea bien que me acercaba por los puntos de D1 o por los puntos de 2, el límite me queda el mismo. ¿Cuándo esta cosa ya no ocurriría? Por ejemplo, si yo me hubiera acercado por D1, el límite me hubiera salido una cosa, y por los otros puntos el límite me hubiera salido por otra, es más o menos un análisis como lo que se hace por rutas. Es exactamente lo mismo. Lo que yo estoy haciendo aquí es hacerlo por un lado, por puntos que están sobre D1, y los otros cuando los puntos están en la región de 2. Es más o menos exactamente como por ruta. Es decir, por todos los puntos que están sobre D1, este límite es 0. Y por todos los otros es también 0. Entonces, ya sea que me acerque por la zona que tenía en amarillo o por la zona que tenía en morado, el límite es 0. Y ahora bien, yo recuerdo que la función evaluada en el punto, ¿qué era? También 0. Entonces, como el límite que tengo aquí, este límite de aquí, es igual a la función evaluada en el punto, es decir, ambos son 0, entonces, por lo tanto, esta función f de x, y es continua
en 0, 0. Yo les dije, no les juro, no sé quién se le habrá ocurrido poner este ejercicio en el mejoramiento, pero se hacía así. Entonces, dense cuenta. El problema cuando a mí me dan, los límites cuando a mí me dan reglas, es sencillo. El límite cuando a mí me dan reglas, fíjense, el límite cuando a mí, por ejemplo, me dicen x, y, tal que esto sea diferente de 0, 0, y aquí un punto cuando esto es igual a 0, es sencillito. La cosa, lo difícil es cuando a mí ya me empiezan a dar regiones. Yo tengo que ver, y me piden justamente un límite que está justamente me piden el límite, o me piden que verifique que es continuo justamente en el punto que está en el borde que divide a las dos regiones. Ahí es donde lo tengo que hacer por definición. Y tienen que analizar, eso va a ser muy independiente del ejercicio que estén haciendo. Por ejemplo, en este caso lo que hicimos es que teníamos que ver que el límite por los puntos que yo me acercara, ya sean por los amarillitos o por los morados, en este caso tendría que ser el mismo. Pero dense cuenta, eso, ¿dónde yo hice ese análisis? Yo lo hice en el punto, ¿por qué lo hice ese análisis diferente a cuando yo lo hice en 1,1? Porque como les digo, cuando estás en el menos 1,0, por un lado se comporta de un lado la función y por el otro otra. Cuando yo estaba en el 1,1, ¿por qué simplemente cogí el x por y? Porque en ese 1,1 está en la zona donde únicamente reinaba, ¿qué? El x por y. Entonces, esa es la razón para que hice eso. Entonces, un ejercicio muy interesante, para que vean que los ejercicios de límite, se pueden ahí, le pueden meter un poquito ahí de dificultad. Ahora sí te quedó un poco más claro, Juan, el asunto de esta partecita de aquí. Sí, ya me quedó muy claro. Gracias. Perfecto. Pero espero que esté quedando un poquito más claro. Igual les voy a pasar, y para sacarlas y lo interesante de este ejercicio es que no solo pedía continuidades, sino que también saquen derivadas parciales. Entonces eso también era otro cuento. Que les voy a pasar el ejercicio para que lo intenten hacer, para que vean. Esto era un problema de mejoramiento, o sea, y se dio en el 2021. Si buscan el examen, ahí lo van a ver. De hecho, era el primer ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta o se ha quedado claro? Claro que obviamente no les van a poner un ejercicio tal vez tan complicado en una lección. Usualmente ya se van a dar cuenta que hay problemas que son muy repetitivos. Como por ejemplo ya sacar las derivadas parciales cuando es un punto en específico por definición, cuando no tengo expresión, y cuando sí tengo la expresión y es en otro punto por medio de derivación. Pero estos casos, los que hice hoy, fueron ya un poquito casos ya un poco aislados, que respondían a por qué yo tomaba una cosa o por qué tomaba otra cosa. ¿Alguna duda, alguna pregunta o sí quedó claro? Porque si no, ya esto sería todo por la ayudantía de hoy. Yo sé que la ayudantía de hoy estuvo un poco ahí, un poco confusa. Bueno, no confusa, pero ejercicios un poco diferentes, no tan comunes a los que uno puede ver, por ejemplo, por ahí en los packs. Entonces, eso sería todo por hoy. Si hay alguna duda, me pueden informar. O si no, eso sería todo por hoy y nos vemos el día de mañana. Profe, una pregunta. ¿Cuándo Dígame. vamos a ver diferenciabilidad Mañana. Mañana. Sí, Ya. es que en teoría yo hubiera dado eso desde ayer. La cosa es que creo que por el tema de las lecciones de ayer, digo, de la anterior semana, se atrasaron algunos, bueno, no atrasaron, pero no dieron derivada direccional ni derivadas parciales. Entonces, yo no me puedo ir más allá de lo que va el profesor. Entonces, yo tengo que ir un poquito más atrás o el mismo día que van. Entonces, mañana doy diferenciabilidad. Diferenciabilidad y hay unos problemitas más que tal vez que te pidan derivadas que te piden que saques derivadas. Dense cuenta que hicimos un problema de que me pedían que saque derivadas mixtas. Otra cosita, solo antes de que nos vayamos, que para que si van leyendo no se compliquen. Usualmente hay tres cosas a las que nosotros podemos llamar una función. Y que si es que me preguntaste diferenciabilidad, ya vas a ver de qué se trata. Una función puede ser derivable, una función puede ser diferenciable. ¿Y por qué se los menciono? Porque justamente hoy hicimos algo en lo que podríamos haber probado que una función sea de clase C1 y que una función sea de clase C1. Entonces, ¿qué es que una función sea derivable? Esto ya lo sabemos. Que la función, es decir, que todas las derivadas, un segundito, no está el celular. No. Ya. Ya, entonces, ¿qué significa que sea derivada? Que todas las derivadas direccionales existen en todo punto. Es decir, para cualquier punto y para cualquier dirección que yo coja, esta derivada direccional existe.
Que una función sea diferenciable, ustedes van a ver que se usa una fórmula, un límite que les va a poder ayudar a determinar si esa función es diferencial. Pero la motivación a eso es que una función es diferencial si yo puedo aproximar el valor de la función, el valor de f de x, por medio de un plano tangente. Por eso es que esto va de la mano con los planos tangentes, por medio de un plano tangente. Entonces, cuando yo oigo diferenciable, es que esa función se puede aproximar de alguna manera, porque no todas las funciones son aproximables, es decir, yo no a todas las funciones les puedo poner un vector, un plano tangente y poder aproximar su valor. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos funciones en cálculo de una variable, derivabilidad y diferenciabilidad los decíamos de manera... en teoría significan lo mismo, pero cuando trabajamos con funciones de variable real, cuando ya trabajamos con funciones de varias variables, derivables que existen todas sus derivadas direccionales en todo punto, diferenciales que yo puedo aproximar a la función por medio de un plano tangente, y que la función sea de clase C1 es que sus derivadas parciales existen y son continuas. Por eso que se llama que una función sea que sus derivadas sean continuamente diferenciables. Es decir, ¿cómo yo verifico que una función sea de clase C1? Que es que sus derivadas parciales existan y sean continuas. Recuérdense que nosotros sacamos hoy el f de x, ¿verdad? Nosotros habíamos sacado que era algo aquí, algo acá, y el f con respecto a la derivada de f con respecto a ¿qué? A y. Entonces, yo que hubiera querido verificar que la función era de clase C1, tendría que haber verificado que esta función era continua, y si esas dos, primero, existían, porque acuérdense que puede que la parcial no exista. Si es que existían, y esta función es una función, porque acuérdense que esto en sí es una función, esto también es una función. Si es que estas funciones existen, y cada una de estas son continuas, entonces se dice que la función es de clase C1. Entonces, tenemos tres cosas que usualmente nosotros llamamos aquí, que una función puede ser derivable, una función puede ser diferenciable y una función puede ser de clase C1. Derivable es lo más sencillo. Diferenciable tenemos que usar un límite que parte de lo que yo les dije, del hecho de que nosotros queremos aproximar el valor de f por medio de un plano tangente. Y diferenciable tenemos que verificar si sus derivadas parciales existen y esas derivadas parciales son continuas. ¿Ya? Y así, tal cual. Esas son las tres cosas que nosotros usamos aquí en cálculo en cálculo vectorial. Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que vamos a ver mañana, que sería ver que una función es diferenciable. Por lo general, que sea de clase C1 va de la mano ahí también. Son problemitas que van, siempre les pregunto lo mismo. ¿Es continua? ¿Es diferenciable? ¿Es de clase C1? Y vamos a ver que también qué implica qué. Porque que una función sea diferenciable no implica que sea diferenciable, pero al revés sí. Que una función sea de clase C1, que una función sea diferenciable no implica que sea de clase C1, pero al revés sí. Entonces todo eso lo vamos a ver mañana. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Alguna otra duda? Otra cosita, antes de que se vayan. Disculpen que les quite tanto el tiempo. ¿Ustedes ya vieron esto? Porque si es que no, para saber más o menos cómo estoy yendo con respecto a la materia, para no pasarme ni nada de eso. Yo lo vi hoy. Hoy. Bueno, entonces ya lo vieron, entonces significa que ya lo están viendo, entonces perfecto, sí lo puedo dar. Entonces, entonces mañana doy entonces diferenciabilidad y algunos otros ejercicios de aquí de derivados parciales para que queden finitos. De hecho, tenía más, pero me consumió, estos ejercicios consumen tiempo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna otra duda, estoy aquí escuchándolos. Muchas gracias por todo. Cuídate. Ok, gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por asistir. De hecho, voy a dejar de grabar.